Masiva la manifestación del sábado en Cibeles contra el gobierno de Pedro Sánchez. Para los voceros del gobierno y sanchistas, poco más de 30.000 personas, muy buenos días, y según los organizadores de la concentración, 500.000. Pero una imagen vale más que 1000 palabras y la fotografía es del todo clara. Los españoles están hartos de las políticas de Pedro Sánchez. El éxito de la convocatoria también se puede medir por las reacciones que ha provocado en la bancada azul de los ministros. Ellos, junto al presidente del gobierno, han adoptado el discurso oficial de señalar que esos manifestantes son iguales que los radicales separatistas, ultras que solo quieren romper España. Curioso que sean los mismos que agachan la cabeza y cumplen las órdenes de los que persiguen ese objetivo señalado en su ADN y programas electorales. Ni una palabra ha dedicado Pedro Sánchez a los onguietorris que marcan los calendarios vascos y navarros. Ensalzar a los etarras como héroes es lo más normal a ojos del inquilino de la Moncloa. Salir a la calle a defender España, la democracia y la Constitución es de ultras. Alzado en hombros por los suyos, no solo por nacionalistas, sino también nacionalistas, proetarras, separatistas y delincuentes, Sánchez es vilipendiado en la calle, esa que ya no puede pisar a no ser que se rodee de afines, cargos socialistas y ciudadanos que hayan pasado antes por un casting previo. Se avecina un 2023 muy largo para el Partido Socialista porque después de la calle llegará la realidad de las urnas. Empezamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar y los que trataremos de analizar y debatir en las próximas 2 horas. Así que quédense con nosotros. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien, la verdad es que estuve en la manifestación y era una gloria estar con tanta gente tan convencida, tranquila, relajada en un domingo maravilloso de sol. Sábado. Perdón, digo domingo, me he saltado un día, en un sábado estupendo de sol y la verdad es que me tocó bastante cerca de donde estaban los que salieron a hablar, que por cierto, la verdad es que ahí luego lo comentaremos, ¿no? Me queda un poquito corto como se quedó toda la gente. Yo creo que hubo una sensación de ¿y ya? Hubo unas pocas palabras, hubo una cosa muy aséptica y sobre todo, para mí, poco vivida por los que lo hablaron. La gente que estaba allí estaba diciendo gobierno de misión y con unas ganas y una fortaleza y se habían caminado seguramente un montón de Madrid para estar allí pasando frío y reciben unas voces relajaditas, leídas. Pues no vas para eso. Le puedes meter mucha más emoción a la gente que está ahí y se lo merecen además. Y ya no digo por puro espectáculo, sino simplemente si la gente ha ido pensando una cosa... Mostrar ese hartazgo. Y ¿no? mostrar ese hartazgo que lo mostraba la gente, pero no lo mostraron, yo creo, para mí, mi interpretación es que no lo mostraron para nada. Hay gente que dirá que es que no lo tenían que mostrar. Yo creo que es que tienes que corresponder con la gente con la que estás. Y luego me parece triste también que salvo algunos políticos que han ido, pues los demás no se hayan dignado, pues por táctica política, porque tal... Eso lo que hace en el fondo es hacernos pensar a toda la gente que cada vez estamos más solos. Porque lo que necesitamos en estos casos, cuando vamos a pedir con el hartazgo que tenemos que caiga este gobierno, es que los políticos nos acompañen. Vi a Abascal y a Arrimadas, pero no vi a nadie más, porque los que iban del Partido Popular eran desconocidos para mí, no conocían ni su nombre, y parece que sí, que son vicesecretarios o algo así, o vicesecretarios del partido. O algo así. Pero en fin, pasar de manera túnel. Pues no, yo creo que era un día para dar la cara. Y luego, si los políticos ya no están ahí para que, digamos, para que son nuestros representantes y para reflejar lo que nosotros creemos, entonces ¿para qué están? Y no pasa nada que esté la sociedad civil y los políticos. Que yo sepa, políticos y sociedad civil van siempre juntos. Vamos, en todas partes, en la ONU, en todas las organizaciones, políticos y sociedad civil. Pues venga, vamos a la calle, políticos y sociedad civil. Pero que no te avergüences por estar allí. No pasa nada por creer en España y que caiga un gobierno más fuerte que lo está diciendo el Partido Popular, que lo dice claramente, que caiga este gobierno. Pues venga, vete y manténlo. Es un poco una sensación que tengo mía. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Hola. Bueno, yo estaba en Bilbao en un acto del partido y estaba con mis compañeros porque hoy es el aniversario de la muerte de Ordóñez, que yo viví de forma muy próxima ese día. El director general de la policía, Juan Cotino, que era un gran amigo mío, le dije, vente, no estés solo en la elección, y estábamos juntos en mi casa en Zurbarán 14.
Y a las 2 de la tarde, mucho antes de que se produjese el asesinato, le llamaron y volvió al comedor y dijo, lo matan seguro. Digo, ¿cómo lo sabes? Dice, bueno, están descorchando cava en las Herrico Tabernas. Y efectivamente así fue. Yo discrepo con José Antonio sobre el tema Juan Antonio, perdona, del protagonismo relativo de sociedad civil y partidos políticos. Yo creo que esto era un acto para la sociedad civil. Los partidos políticos, nos guste o no nos guste, somos la institución más desprestigiada de este país y siempre hay una sospecha de que cualquier acontecimiento de este tipo se quiere capitalizar por un partido político. Y de lo que se trata es de crear un gran movimiento ciudadano sin adscripción partidista, pero con unas verdades madre que diría Cánovas muy claras. La unidad de España, la integridad territorial, el Estado de Derecho, la economía social de mercado, etcétera. Y a mí me pareció razonable que no hubiese. Yo hablé con Gomá, Mariano Gomá, al que conozco mucho, y digo, no cometáis el error de que hable ningún dirigente político. Los dirigentes políticos tenemos otros ámbitos en donde actuar, fundamentalmente haciendo propuestas y viendo qué es lo que hay que hacer. Y efectivamente no se trata de que caiga el gobierno, esa es la condición sine qua non. Pedro Sánchez se ha convertido en lo que era Isabel II antes de la gloriosa, en el obstáculo tradicional. No será posible nada si Pedro Sánchez continúa ahí. Luego habrá que construir un proyecto de país y definir un proyecto de país, pero Pedro Sánchez tiene que desaparecer. Y para eso lo que nosotros hacemos son propuestas muy concretas en donde estamos, que es en las legislaturas. En el Parlamento Europeo tuvimos una sesión muy importante sobre las violaciones al Estado de Derecho que está teniendo este gobierno, que ha tenido repercusión mundial. Por tanto, querido Juan Antonio, la sociedad civil es la que estos días tiene que asumir el protagonismo sin que nadie sospeche que hay un partido político que se quiere aprovechar de algo que es un clamor ciudadano, es un clamor patriótico en el mejor sentido de los términos. ¿Sabes por qué lo decía? Simplemente para añadir para responderte. Es porque nos sentimos la gente cada vez más alejada de los políticos, porque los políticos no se imponen a muchísimas fuerzas exteriores a ellos, como por ejemplo las fuerzas de Davos, las fuerzas políticas internacionales, las corporaciones internacionales, los filántropos, todo el tema globalista que al final el político tiene como miedo de dar la cara con la gente. El político, yo creo, que se tiene que acercar a la gente, tiene que estar con la gente. Y el sábado era un día para estar con la gente. El político tiene que estar en la calle, quieres decir, que precisamente es lo que decía Alberto Núñez Feijóo en un acto que tenía este fin de semana. Patricia Sanz, muy buenos días. Yo estaba en la calle, estaba en Bilbao con nuestros afiliados y con mis hooligans, que se hicieron muchas fotos conmigo. Sí. Patricia, buenos días. Buenos días, Alba. Bueno, yo, más allá de las presencias y ausencias del pasado sábado, sí que me quiero centrar un poco en las repercusiones, ¿no? Leer la manifestación que puso el señor Echenique sobre que esas casi 200.000, medio millón de personas congregadas en la capital de España abrazan postulados bolsonaristas cuando eran ciudadanos manifestándose por la Constitución, la democracia, en definitiva por España, pues nos ofrece un poco un mapa de dónde se encuentra ahora mismo cierta parte de la clase política de la que es parte nuestro Ejecutivo y dónde se encuentra la sociedad civil, que por cierto es la que está llamada a urnas este año. Escuchar al presidente del Gobierno comparar a los sediciosos golpistas con los que él gobierna, pacta presupuestos y permite que vayan a la calle y puedan presentarse a elecciones con este medio millón de españoles que se congregó en Madrid, significa que está muy nervioso, ¿no?, por quedarse sin ese sillón en Moncloa. Quizás si él convocase una manifestación a lo mejor no hubiese llenado ni una cuarta parte de la plaza. No obstante, también creo que de poco va a haber servido esta manifestación si es la única y última que se produce antes del próximo 28 de mayo, ¿no?, cuando estamos llamados a las urnas tanto por elecciones municipales como autonómicas, porque no olvidemos que Pedro Sánchez, que se reúne hoy, por cierto, con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, sigue acelerando su proceso ideológico, ahora para intentar que salgan adelante las leyes que a él más le convienen, aborto, eutanasia, educación,
3 normativas que, de hecho, si salen adelante, pues el presidente podría llegar a darle un rédito electoral entre sus votantes y entre los que están aún más a la izquierda. Por tanto, esta manifestación ha sido muy importante, lo hemos comentado fuera de mesa y hay que reiterarlo en directo. Ojalá se repitan más y ojalá que tengan una mayor duración, porque no puede ser que se presente tanto músculo en la capital de España y que luego dure tan poquito el acto. Vamos a hablar en el programa de hoy de esta manifestación del sábado en Cibeles. También vamos a estar muy pendientes de Alberto Núñez Feijóo, que participa esta mañana en un acto en Cádiz, si no me equivoco, donde va a proponer hacer una reforma de la ley. Se lo va a proponer el Partido Socialista para que en unas futuras elecciones gobierne la lista más votada, en vez de tener que llegar a esa mayoría absoluta. También, por lo que hemos leído esta misma mañana en la prensa, el dirigente del Partido Popular va a iniciar una agenda de todas las veces que Pedro Sánchez usa el Falcon. Así que estaremos muy pendientes del Partido Popular y también de Vox, que en apenas unos minutos comienza esa rueda de prensa habitual de todos los lunes para hacer un repaso por la actualidad política. Como les digo, centraremos buena parte del programa de hoy en esta manifestación y ese clamor social que escuchamos el sábado, del que fuimos testigos, porque fuimos, como saben, uno de esos pocos medios de comunicación, por no decir el único, que se lo ofreció en vivo y en directo con una imagen, esa imagen desde subidos a la Casa de América, y que mostraba la realidad y esas cifras que, según la delegación del Gobierno, son poco más de 30.000, mientras que para los organizadores suponen más de medio millón. Antes, vamos a centrar los próximos minutos en hablar de corrupción, porque esta misma mañana, fíjense en la noticia que publica el diario El Mundo, y también de la que muy pocas televisiones y diferentes periódicos se está haciendo eco. La noticia que publica este periódico vuelve a hablar sobre el caso Azuz, esa trama de sobornos del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana que lleva desvelando tanto Esteban Urreiztieta del Mundo como también Libertad Digital. La Guardia Civil interviene anotaciones de X.Puig en la agenda del tesorero del Partido Socialista Valenciano. Esto se suma además a todas esas informaciones que vienen apuntando como las campañas electorales de Ximo Puig se habrían financiado con cargo a esta trama de Azuz en Valencia. Juan Antonio. Pues sí, la verdad es que estamos ya, anotaciones en las que pone ya X.Puig, sí, ya que no nos pueden decir que sea una cosa aproximada, de que no se sabe muy bien si la X es una Y. Hombre, yo no conozco a muchos X.Puig que no sean Ximo Puig. Relacionados con la tesorería y todo eso. No, entonces sí, me parece que estamos... A mí lo que me da pena de todo esto es justamente en el momento en el que se despenaliza la malversación, en el fondo en el que este gobierno empieza a apoyar la corrupción, y del que hemos visto mucha reacción en Europa estos últimos 3 o 4 días de europarlamentarios que han salido precisamente a meterse, precisamente a criticar al gobierno español por lo que está haciendo de quitar la malversación, en el fondo perdonar a violadores y a corruptos, ¿no? Entonces, ese apoyo enorme de la corrupción, y en el marco de eso aparece y se va sustanciando el tema Azul, aparte de todo lo que ha pasado de Griñán y que no quiere entrar en la cárcel, y de todo lo que viene en los ERES, todo lo que padece este país, y que en el fondo como que no hay manera de dar una imagen. En el fondo estamos rompiendo nuestro Estado de Derecho, estamos dando una imagen en Europa de ruptura del Estado de Derecho, más que una imagen, una realidad. Es muy extraño que con todos estos casos y el reducir la malversación, las penas por malversación, no salte ya la Comisión Europea, la Unión Europea o el Parlamento Europeo claramente condenándolo, ¿no? Condenándolo, pero inmediatamente, cuando les ha sido tan fácil atacar a Hungría por temas de Estado de Derecho, por temas de Tribunal Constitucional, por varios temas que me parece a mí que se quedan muy por debajo de lo que ya ha sido capaz este gobierno. Veía a un europarlamentario ayer denunciar, ¿no?, el caso de España, el caso de decir que un ministro puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Eso en una Europa del siglo XXI, democrática, de Estado de Derecho, sería como para que incluso a las más altas esferas de la Comisión Europea saltara alguien y dijera, ya está bien. Pero seguramente sabes más, ministro, de lo que ha podido pasar allí, sí, porque hoy no es el día puede que estén saltando ya. Sí, hoy no es el día para reprocharnos eso, llevamos un mes. No, vosotros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. La Comisión intervendrá. Hubo una intervención magistral de Zarzalejos en la Comisión de Libertades, y hubo un pleno monográfico en el que el Partido Popular Europeo, que puede elegir y tiene que elegir solo un tema, eligió ese tema. Bien. Y el comisario Reinders, al que conozco desde hace 20 años, dijo muchísimas cosas en ese tema.
Dijo, en primer lugar, que hay que reformar la elección del Consejo del Poder Judicial para que no sean los presuntos encausados los que elijan a sus jueces. En segundo lugar, dijo que no se podía examinar, la Comisión no tenía competencias para hablar de la derogación del delito de sedición, que eso es seguridad interna y corresponde a los Estados nacionales, pero sí el de malversación, porque eso puede afectar a los intereses financieros de la Unión. Y prometió que en el informe del Estado de Derecho de este año, de 2023, habrá una reflexión muy seria sobre ese tema. La Comisión solamente interviene cuando sabe de qué está hablando y está investigando este tema, y España ha sido colocada en la diana por la acción, insisto, del Partido Popular Europeo. Una pregunta, la Comisión cuando sabe de qué va el tema, pero la Comisión sabe de qué va el tema. ¿O es tan difícil saber que la malversación y la reducción de pena por malversación afecta a los corruptos en este país? Una cosa es lo que, y el Tribunal Constitucional con un ministro. Una cosa es lo que diga. No, eso es otra cosa. Es decir, el problema también lo aludió Reinders, es decir, a la ocupación por el Partido Socialista de las instituciones que tienen que tienen que garantizar la separación de derechos y dependencias. Todo eso está en Europa. Hablamos de con 27 países, 11 grupos parlamentarios, y no es fácil. Es decir, que se haya hecho esto y me voy a poner plumas porque hoy vengo yo estupendo. Es decir, esto es labor exclusiva del Partido Popular Español. Bueno, segundo, en el tema de la corrupción, aquí hay una doble vara de medir. Gürtel fueron 100 millones como mucho. Los ERES, ya en causas juzgadas, 680. Y quedan exactamente 139 causas por ver. Segundo, ha habido un intento de las instituciones de ocultar, de esconder ese tema. El 17 de octubre de 2016, la Junta de Andalucía, presidida por Susana Díaz, decide retirar a la Junta del procedimiento de los ERES. Eso, de acuerdo con el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determina que no se pueda recuperar un solo euro. Y en tercer lugar viene la modificación de la malversación, en que se tergiversa el delito. Se intenta distinguir cuando hay lucro personal o no, cuando se lo ha metido en el bolsillo o cuando tú lo has hecho para regar a tus electores y ganar unas elecciones. Y el delito de malversación, desde 1822, es mal uso de los caudales públicos. Da igual que el que haya robado dinero se lo invierta en un chalet, que lo dedique a financiar su partido político o las instituciones afines. Todo eso es un comportamiento institucional. ¿Ha habido Gürtel? Lo ha habido. ¿Dónde están los condenados de Gürtel? En la cárcel. ¿Qué ha pasado con los ERES? 6 veces más que esto, que la Junta de Andalucía renuncia a exigir el dinero robado y que se reduce el delito de malversación para que no vayan a la cárcel. Y si quieres un ejemplo, pues yo soy amigo suyo, del trato que se ha dado a Griñán y el de que se ha dado a Eduardo Zaplana, determina que lo de tener el carné del Partido Socialista es un seguro de vida cuando vas a meter la mano en la caja. De hecho, precisamente nos lo contaba el pasado viernes Eduardo Zaplana, que nos acompañaba aquí en esta Estuvo mesa aquí como tertuliano, y denunciaba también ese abuso de la prisión preventiva. Pero, sin embargo, fijaos que la noticia hoy... Porque además él estuvo con prisión preventiva, no con sentencia firme. Pero, sin embargo, la noticia de hoy para el resto de medios de comunicación es que Francisco Camps afronta el juicio por la última causa pendiente que tiene por la Gürtel, cuando tiene 9 absoluciones en 13 años de imputación, y sin embargo se olvidan del caso Azul, Patricia. Y sin embargo se olvidan, y sin embargo la información que tú acabas de presentar también sobre el señor Camps no la vamos a escuchar así en ninguna, probablemente, otra cadena de televisión. Por eso es tan importante, bueno, pues medidas como las que, por ejemplo, hemos oído, no sé si fue ayer, al señor Feijóo, de intentar desvincular pues la Fiscalía, ¿no?, del Gobierno, intentando incrementar ese mandato que permita una mayor imparcialidad. Y aquí no se trata de números. Eso lo va a pedir la Comisión, ¿eh? Robar, claro, robar dinero está mal, lo haga el Gobierno que lo haga. Es evidente que ha habido tintes ideológicos que han determinado que se prive de libertad a las personas de un partido y no de otro, y eso también es realmente, bueno, pues en fin, de todo punto poco popular, pero creo que es importante, ¿no?, esto que propone ahora el líder del Partido Popular, que se amplía a 5 años el periodo en el cargo de Fiscal General del Estado, porque es razonable.
pedir una autonomía a esta institución y que no haya más casos, como por ejemplo el de Dolores Delgado, donde del Ministerio de Justicia salió directamente a la jefatura de la Fiscalía. Si os parece, vamos a hacer un breve ejercicio de ilustración. Si os parece, vamos a colocar el Partido Socialista en el mapa de la corrupción en España. En España sabemos muy bien, por desgracia, el significado de la palabra corrupción, y es que no son pocos los casos en los que los políticos españoles han saqueado las cuentas públicas, un problema social y político de lo que la izquierda suele presumir y sacar pecho de no tener, según ellos, ninguna condena, alardeando de que solo el Partido Popular ha sido condenado por un caso de corrupción. Sin embargo, llama bastante la atención que los casos más sonados en la actualidad se dan justamente en comunidades que son o han sido gobernadas por la izquierda. Ya han entrado en prisión 6 de los 8 altos cargos imputados en el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. Entre 1980 y 2018, el PSOE de Andalucía, al frente de la Junta, malversó 680 millones de euros, un caso de los más sonados que a día de hoy se sigue investigando. Andalucía, sin embargo, no es la única comunidad autónoma que, bajo el mando del PSOE, ha tenido casos de corrupción. La Comunidad Valenciana está siendo noticia por el caso Azud, que trata sobre el presunto pago de comisiones ilegales a cargos públicos del Partido Socialista entre 1999 y 2013, un caso que está siendo investigado y que podría hacer que el partido de Ximo Puig pierda las próximas elecciones. A estas hay que sumarle otra comunidad más, Aragón, y es que el gobierno presidido por el socialista Javier Lambán pagó en 2021 más de 250 millones de euros a proveedores elegidos a dedo sin el obligatorio expediente de contratación ni tampoco sin firmar el esencial contrato público en el que se detalla el importe de la obra adquirida. Pero esos no son los únicos, porque no nos podemos olvidar del caso Cienpozuelos en Madrid, unos casos que tiñen parte del mapa de España de vergüenza, robo y malversación, que dejan al PSOE en entredicho y que hace que los españoles se pregunten una vez más, ¿de verdad la doble vara de medir del partido liderado por Sánchez es tan grande? Mientras el gobierno modifica delitos a su antojo, como el de la malversación, para que ellos y sus amiguitos salgan impunes ante la ley. Bueno, pues el partido liderado por Sánchez, les contábamos la semana pasada cómo en esa votación en la Comisión Europea se votaba en contra de que se pidiera a Marruecos derechos y libertades. Y de hecho, fíjense en la noticia que hoy publica esta mañana Voz Populi, que va muy en línea, sobre cómo España vendió armas a Marruecos por 30 millones de euros en pleno cambio de postura sobre el Sáhara. Margallo. Bueno, las relaciones de este gobierno con el norte de África rozan el esperpento, es decir, han logrado algunos éxitos muy importantes. Traen al secretario general del Frente Polisario, Ghali, cuando hubiese sido mucho más fácil pagarle un tratamiento en Suiza y haber explicado a los argelinos que no se le podía traer porque tenía 2 causas pendientes judiciales. Se podían haber encontrado con que invitan a Ghali a reponerse de su enfermedad y se encuentra en la cárcel. Segundo, entonces Marruecos reacciona, el gobierno cambia la posición en un gesto más que franquista. Es decir, Franco por lo menos consultaba con sus ministros. Aquí no se consulta con el Consejo de Ministros. El ministro de Asuntos Exteriores, en una declaración realmente sublime, dice que se ha enterado del cambio de postura por la portada del País, lo cual es francamente notable. Por supuesto, no se lleva a cortes y estamos donde estamos. ¿Qué ha conseguido con eso? Somos el único país de Europa que importa más gas de Rusia que antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque Argelia nos ha cortado el grifo. Y en Argelia, que tenemos una posición envidiable, ya hemos sido sustituidos por franceses y italianos. Yo la dependencia que tiene este gobierno de Marruecos, es un gobierno, decía Feijóo que este es un gobierno intervenido por Podemos. Yo creo que además es un gobierno bajo protectorado de Marruecos, es decir, que en el Parlamento Europeo los socialistas españoles sean los únicos que se oponen a pedir la libertad de expresión en Marruecos es extraordinariamente notable, ¿no? Yo no había visto un espectáculo semejante. Es tan bochornoso que la jefe de la delegación, que a su vez es la jefe de la delegación europea, tiene que votar a favor, porque no se entendería que todo el grupo socialista europeo pida la libertad de expresión y la libertad de prensa allí y ella no, pero los españoles reciben una orden expresa de Moncloa, lo cual da idea de la autonomía que tienen los europarlamentarios socialistas para votar en contra. Nadie entiende eso.
habrá algún hilo del que tirar para entender qué ha pasado, porque hay muchas informaciones por aquí rondando de por qué Marruecos es capaz de exigir a Sánchez públicamente cualquier tipo de humillación, y Sánchez no tiene más remedio que aceptarlo. Yo, cuando alguien chantajea a alguien, me parece mal al que chantajea, pero me pregunto por qué el chantajeado cede. Completamente de acuerdo. Yo Juan iría en Antonio, esa... perdóname que te sí. interrumpa. No sé si podemos irnos en directo hasta la sede de Vox, donde Jorge Buxade responde a preguntas de los periodistas. Solo de cambiar de presidente de gobierno, sino de cambiar las políticas que se desarrollan desde la Moncloa y, por supuesto, desde el Congreso de los Diputados. Buenos días, señor. Ahí está. Gracias. Buenos días, señor Buxade. La verdad que con la locomotora legislativa que está llevando a cabo el Gobierno nos dejamos a veces, los propios periodistas, ciertas leyes por comentar, y quería hacer hincapié en la ley de universidades. Ayer el señor Subirats, en una entrevista, dijo textualmente que está en contra de la tuna segregada por sexos. Dice: no me parece que sea una tradición a conservar. Sé que hay muchos temas muy relevantes y muy importantes, pero ¿qué les parece este ataque del Gobierno a la tuna? No sé si usted pertenecía a una tuna en su etapa universitaria, pero le quiero preguntar qué opinión tiene sobre esta ley de universidades. Muchas gracias. Si el señor Subirats dice una cosa, hay que estar en el lado contrario. Esto por principio. Pero yo creo que todos los universitarios de España, todos los que hemos pasado por la universidad, tenemos un gran recuerdo, cariño de la tuna, de las noches de la tuna, de las tardes de la tuna. La tuna, por supuesto, que es una tradición que merece conservarse y apoyarse y promocionarse por parte de las universidades. Si algo caracteriza a la universidad española, entre muchas cosas, es la tuna. Por lo tanto, pues felicidades a todos los tuneros y tunantes que hay por toda España, animarles a que salgan este fin de semana en respuesta a las declaraciones de este señor, y que salgan y que llenen las calles y las tascas de España de buenas canciones, de canciones tradicionales que animan y que es la alegría propia de nuestra nación. Hola, buenas, ¿qué tal? Se refiere Jorge Buxade a unas declaraciones del ministro de Universidades de este fin de semana, donde se mostraba en contra de la tuna segregada por sexos. Escuchen. Lo que esperamos es que, digamos, que haya tradiciones universitarias que se puedan renovar. La tradición de la tuna y de los colegios, digamos, segregados no me parece que sea una tradición a conservar, ¿no? Sobre todo si esos colegios universitarios, digamos, están adscritos a universidades públicas. ¿Qué os parece la propuesta del ministro de Universidades? Yo no sé, yo no he visto... Bueno, primero me parece una tontería que se pierda en tiempo esto, que un ministro de Universidades se dedique a ver ahora que hay hombres y mujeres en la tuna. En la tuna yo no he visto una mujer nunca. Si alguien me puede contar, últimamente a lo mejor se hacen grupos de tuna con mujeres. Me parece muy bien, pero no significa nada que no haya unas mujeres. A lo mejor hay otras cosas que solo hacen las mujeres. Pues la tuna yo solo he visto tíos. Pero bueno, eso es así, ¿no? Luego, Totalmente. ya está. Y ahora, ¿vamos a perder tiempo con esa tuna? Según el ministro de Universidad, se puede dedicar a otra cosa, pero la Universidad Española Pública en particular, y estoy en ella, ya tiene bastantes problemas, y bastante ideología metida por medio, y que no he tenido yo que ponerme en contra de cantidad de ideas, ideologías que nos intentan meter a cada uno en los pequeños emails y en las estas indirectas, y en el que asistas, que viene Garzón, que viene el otro. Mira, déjeme usted en paz de ideología, por muy pública que sea neutra, y que tengamos derecho todos los profesores a ser libres, ¿no? Y eso, o sea, y eso en este momento, por eso me parece lo de la tuna es que no me da para más. Tengo luego una coletilla que contestar sobre, bueno, tuna, sobre el colegios otro tema. mayores, Colegios mayores, de todo. No, y es no que sé cómo lo ves. No sé. parece una broma, porque además el año pasado, con respecto a este, se ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Igualdad en un 9%, en más de 500 millones de euros. Sinceramente, que utilicen todo ese dinero para hacer estas chorradas que no valen para nada para la ciudadanía ahora mismo, y peor, que echan cortinas de humo sobre los temas de actualidad que de verdad importan. Bueno, pues yo creo que es claramente quizás otra estrategia electoral más para, por ejemplo, evitar hablar de la manifestación del pasado fin de semana. Yo creo que es que han decidido que no gobiernan. O sea, que en el fondo, como les da igual que llegue el caos y les da igual no gobernar. O sea, no, de verdad. Y todas las tonterías que hace Igualdad, ¿no? Y esta señora secretaria de Estado que se permite Consumo, reírse que lleva calladito de los 7 temas meses. de abusos sexuales y demás. Todas esas chorradas que estamos viendo continuamente, lo que indican es una pérdida de interés absoluto por nosotros.
Es que no les interesamos y no se dan cuenta que son servidores del Estado, es decir, servidores nuestros que están obligados a responder a nosotros, que somos los que pagamos su sueldo cada día y que somos los que en el contrato social son los que nos gobiernan y tenemos un acuerdo. A ver si vamos a romper ese acuerdo. Es que lo que a ver estamos si nos van a viendo es hartar. como en vez de gobernar o de resolver los problemas que realmente padecen los ciudadanos, generan otros nuevos e inexistentes. Generan nuevos e inexistentes, no se entiende para qué. No, yo sigo con enorme atención siempre las declaraciones de Buxadé, porque es compañero mío, coincidiré con el avión seguramente a las 2, porque siempre toca temas muy trascendentes, ¿no? Y este tema de si la tuna debe ser solo de hombres... No, pero es que hemos caído por casualidad. Es que una tontería estas no se comenta, es decir, y ya puestos a explayarme, yo soy muy partidario que en la tuna haya hombres y mujeres, esto es un ejercicio lúdico. No, a mí me gusta más. Me parece muy bien, pero y la universidad ha cambiado. Yo cuando estaba en Deusto no había una sola mujer en mi clase en la comercial de Deusto, y ahora sois mayoría. Pero bueno, es un debate, es un debate que entiendo que nos ocupe y nos preocupe. Yo creo que las mujeres de esta mesa estamos de acuerdo en que sean Hay otras cosas hombres, que la voz de la mujer es maravillosa y no vamos a meter los Sí, hombres. la tuna, lo bonito es que sea un hombre el que canta. Vamos, yo ¿Y creo qué problema que tiene decirlo? Igual que a mí me gustan más esto mixto, ¿eh? ¿Sí? Sí. En fin, 2:30 de la mañana nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta para hablar de otros asuntos. Apenas 3 minutos y a la vuelta hablamos ya sí de esta manifestación del sábado que llenó Cibeles. Estrena tu agenda del 2023 con las actividades del Club de Amigos. El viernes 27 de enero a las 11 de la mañana nos vamos al Museo Naval de Madrid para disfrutar de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana, de la mano de Asunción Sordo, guía especializado del museo. Plazas limitadas. El martes 31 de enero a las 7 de la tarde seguimos nuestro recorrido por España con Paco Huertas. En esta ocasión nos paramos en los pueblos medievales de Segovia y Románico de Frontera para conocer la historia de los fueros de Riaza, sus leyendas y su gastronomía. El miércoles 1 de febrero a las 6 de la tarde, Adolfo Albistur nos enseñará cómo y cuándo utilizar un desfibrilador. El jueves 2 de febrero a las 7 de la tarde presentamos en el Club de Amigos el Club del Libro de Homo Legends, con la presencia de escritores de renombre de la editorial como Gabriel Calvo Zarraute, autor de Roma a Berlín. Para apuntarte a estas y muchas otras actividades, entra en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com en el apartado de Agenda, llama al 91 616 2464 o escríbenos un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y ahora sí nos vamos hasta Cibeles, donde miles de ciudadanos se dieron cita este sábado para protestar contra las políticas de Pedro Sánchez y defender la libertad, la democracia y también la Constitución. Una auténtica marea de banderas de España llenó la plaza de Cibeles el pasado sábado. Unas banderas que decían basta ya a las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Miles de manifestantes se dieron cita en defensa de España, una cita que ha sido esperada por muchos tras las polémicas que rodean al Ejecutivo. La rebaja de penas por la ley del solo sí es sí, los pactos con los separatistas y con Bildu, la reforma del Código Penal en su beneficio y un largo etcétera. Una manifestación convocada por un centenar de asociaciones que tenía como principal objetivo defender la democracia y la Constitución. Hoy nos hemos reunido personas con diferentes sensibilidades, pero con objetivos comunes. Defender la democracia, defender la Constitución y defender una España unida de ciudadanos libres e iguales en derechos. Esta protesta, a diferencia de otras, no estaba promovida por ningún partido político. Los protagonistas eran ellos, los españoles. Este es un acto de la sociedad civil. Los partidos no tienen nada que ver. Sin embargo, sí que fue apoyada por partidos como Vox, PP, Ciudadanos o Valents, aunque eso sí, el de Vox fue el único líder nacional que acudió. Y por lo tanto estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy, convencidos de la necesidad de una movilización permanente y de una movilización masiva hasta la expulsión
del autócrata Pedro Sánchez del poder. Estamos convencidos que Madrid va a ser la tumba política del sanchismo en los próximos meses. Y lo que hay es mucha gente que cree en la Constitución, en la democracia y en España. Esto demuestra que si un domingo se puede movilizar tanta gente, lo que tenemos que hacer es movilizarnos el día de las elecciones, movilizarnos en las urnas para echar democráticamente a Sánchez. Pero en Cataluña tenemos la sensación que quien está dirigiendo los pasos del gobierno de España son los partidos independentistas. Según la delegación del gobierno, Cibeles se llenó de 31.000 personas, pero desde la propia organización dan otra cifra, más de 500.000 asistentes. Lo cierto es que Cibeles se llenó de españoles hartos de Sánchez y su gestión, que clamaban una única cosa: elecciones ya. Nos hace además mucha gracia la delegación del Gobierno, que dice que el sábado en Cibeles solo se reunieron 31.000 personas, cuando vemos que esas imágenes muestran las calles que hay alrededor, los alrededores están completamente llenas de ciudadanos que acudieron allí a manifestarse, pero sin embargo cuando fue la de sanitarios contra Isabel Díaz Ayuso, entonces sí que eran 200.000 personas, cuando además no se ve a tanta gente en las imágenes. Pero en fin, curioso también el editorial que le dedica el diario El País a esta concentración multitudinaria. El título es claro: redoble nacionalista. La ultraderecha capitaliza la concentración de Cibeles y se apropia de símbolos comunes como el himno y la bandera. Resulta que ahora los españoles van a poder llevar la bandera de su país. Pero en fin, hacemos un repaso, si os parece, también por la reacción desde el Gobierno, que sigue bastante en línea con su periódico, con el diario El País, y dice que los manifestantes que acudieron el sábado a Cibeles lo que defienden es una España excluyente. El pasado jueves, en Barcelona, unos manifestantes nostálgicos que defendían y defienden una España rota. Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y, por tanto, excluyente. Y tenemos en Madrid, en el día de ayer, a los otros, a los que les interesa lo mismo, la confrontación y, en definitiva, el enfrentamiento. Y en el día de ayer no hubo una manifestación en pro de los derechos. Hubo una manifestación en pro de la derecha, en la que se juntaba Vox, el Partido Popular. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo no acudía a esta manifestación, la que sí apoyaba, según había estado recordando los últimos días, y ha dado en el clave de lo que venimos diciendo precisamente aquí desde hace muchos meses, que Pedro Sánchez ha perdido la noción de la realidad y que le ha abandonado la calle. Cuando por la mañana te das cuenta que no entiendes lo que está pasando en tu país, es el momento de abandonar la política. Por eso, Sánchez no puede salir a la calle. ¿Sabéis por qué? Porque la calle ha abandonado a Sánchez. Y por tanto, es el momento de coger el relevo de la calle. El relevo de la gente que vive en la calle, el relevo de la gente que nos está pidiendo por la calle que haya un cambio político en España. Y precisamente Alberto Núñez Feijóo está en estos momentos presentando su plan de calidad institucional en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, así que estaremos muy pendientes de lo que dice el líder del Partido Popular. No, me parece muy interesante lo que acaba de decir Feijóo de la calle, precisamente. Bueno, pues precisamente porque la calle no es de Sánchez y Sánchez no se atreve a ir a la calle, él sí se tiene que atrever a ir a la calle. Insisto en lo que decía. Y hay otro tema también aquí. Las asociaciones, la sociedad civil, las ONGs y demás, no van a sustituir, insisto, jamás a los políticos, pero por una razón. Los únicos que van a poder tumbar a los políticos del gobierno actual de gobernarnos son los políticos. Es decir, esas asociaciones, por muy bonitas palabras que nos han dicho en la plaza de Cibeles, no tienen la capacidad de tumbar a este gobierno. Esos políticos sí la tienen y, sin embargo, no han querido estar con nosotros ayer, muchos de ellos. Entonces, ellos son los que tienen ahora la responsabilidad de trabajar en el Parlamento, de trabajar políticamente para que esto se termine como lo pide la gente. Pero no creo que sea una sustitución. La calle habla, no, la calle habla contigo, la calle habla con el político que ha votado. Y el político es el que va a poder cambiar las cosas, no la calle. Entonces creo que estamos dejando, no, eso hay que dejárselo a la sociedad. No, pero si la sociedad ya habla cuando le da la gana de hablar, pero no tiene la capacidad de cambiar gobiernos. Entonces a la sociedad no se la debe dejar salir solita solamente porque yo me quedo aquí y yo voy esperando a ver que me lleven las cosas. No, a la sociedad habla cuando quiere, pero el que cambia las cosas es el político. Entonces yo creo que ahí hay una cosa. Luego, la de Calvet, me parece que se llama, de Chacabat, creo que dijo una cosa muy importante, que los regímenes democráticos no caen hoy con alzamientos, ¿no?
sino que simplemente pueden desmantelarse, el populismo colectivista te puede desmantelar la sociedad y te puede cambiar el régimen liberal democrático. Creo que estamos ante una amenaza de golpe auténtico que no requiera un tejero con una pistola ni requiere a los independentistas catalanes armando follones en las calles. Simplemente con Hombre, que porque siga... han conseguido que sus políticas Claro. estén en la agenda política del gobierno. Exacto, simplemente con que les perdones a todos esos, con que tú quites la corrupción, con que además estás consiguiendo destrozar los pilares del régimen democrático, con lo cual ya el gobierno actual podría ser acusado directamente de golpista, porque es lo que es, porque perdona a los golpistas y actúa como los golpistas, además de defender a los terroristas, entonces, o a los grupos que defienden todavía el terrorismo, o que no se desmarcan del terrorismo, mejor dicho. Y luego, sí, me encanta lo de Sánchez y de todos que les ha dado las instrucciones para decir a la derecha a unos, a la izquierda a otros, y están con ese gesto que queda muy bien, lo repiten todos, ¿no? Pero sí... Hombre, pero ¿en qué momento puedes comparar a los manifestantes del sábado que iban a defender España con alguien, con los radicales separatistas de la pasada semana en la cumbre hispano-francesa, que lo único que persiguen es romper nuestro país precisamente? Completamente. Y luego les acusa de una España uniforme y excluyente. Pues mire usted, señor Parece que Sánchez, se estuviera gracias a describiendo Dios, a sí mismo, queremos ¿no? una España uniforme, que defienda la Constitución, la unidad de España. Y claro que la queremos uniforme. Él lo que quiere es destrozarla, romperla y que no sea uniforme, que sea tan diversa como pueda y que pueda desmoronarse sola. Y desde luego, excluyente sí, de aquellos que la quieren traicionar. Es una España que excluye a todo aquel y que debería excluir a todo aquel que viene a romperla. O sea que sí, uniformes y excluyentes. Patricia. Nos encontramos, no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con todo lo que has apuntado, nos encontramos ante un gobierno que ha permitido o ha intentado cambiar las mayorías reforzadas del Poder Judicial, ante un gobierno que pues va a permitir que separatistas vuelvan a presentarse en elecciones, ante un gobierno que incluso podría modificar la Constitución tal y como la conocemos hoy en día, con el juego que ya lo comentamos del artículo que cita, ¿no?, a los discapacitados mentales, a raíz de ahí intentar hacer como que es posible una reforma y además con el peligro de acercarnos a una disolución de Cortes, como lo que comportan unas elecciones generales. Por tanto, si esta es la manera que tiene el señor Pedro Sánchez de unir España o de intentar quitar a todos esos votantes tan excluyentes que fueron a Cibeles el sábado, desde luego no son las formas. Se encontrará con la democracia de frente en las urnas el 28 de mayo, le va a servir como un gran test, una gran prueba del algodón de cara a finales de año y veremos muchas más barbaridades, ¿no?, como que van a salir adelante leyes con las que probablemente si hoy preguntásemos a todos los españoles ni un 50%, ni un 30%, ni un 20% estarían de acuerdo, no solo ideológicas, también de la cuestión de la soberanía energética, el reparto del agua, que por cierto quizás se trate mañana en el Consejo de Ministros, y tantas otras cuestiones. Así que parece que el líder socialista vive en una realidad paralela, pero repito, la prueba del algodón está el 28 de mayo y aunque veremos otras atrocidades al régimen democrático que tenemos, va a ser su fin. Alberto Núñez Feijóo, en estos momentos, desgranando las medidas de ese plan que antes les comentábamos, propone limitar las puertas giratorias, mejorar el Tribunal Constitucional, estableciendo un mandato de 5 años para el fiscal general del Estado y desvinculándolo así del Palacio de la Moncloa. Habla ahora de las medidas para recuperar la credibilidad y la independencia de las instituciones. Escuchamos al del Partido Popular. Y falsedad. Estamos habituados a esta reacción que no revela otra cosa que debilidad y dependencia de sus socios y aliados. Allá ellos. Si el sanchismo no nos escucha, sé que lo harán la mayoría de los ciudadanos de España. Nos dirigimos a una sociedad que merece una democracia de calidad. En consecuencia, debe poseer instituciones y organismos que sean un espacio común dotados de una triple garantía: neutralidad, pluralidad y eficacia. Neutralidad para dirimir con la suficiente autoritas las disensiones que se planteen en una sociedad compleja. Pluralidad a fin de que todas las sensibilidades tengan acomodo. Y eficacia a la hora de resolver cuestiones que afectan a la buena marcha de la democracia. La implementación de este plan tendrá una consecuencia inmediata: la limitación de la discrecionalidad del poder.
Alguien podría pensar que sería más cómodo para el Partido Popular aguardar a las urnas y que le otorguen el gobierno y aprovechar en nuestro beneficio la política de hoy consistente en colonizar los organismos y las instituciones. Pero ese no es mi proyecto para España. Los españoles no merecen ni un gobierno que les mienta, ni organismos e instituciones que sean meros apéndices del gobierno, porque son propiedad de todos los españoles. Insisto, este no es mi modelo. En los últimos años, ninguno de los tres poderes del Estado ha quedado a salvo de una degeneración democrática. Por eso, el plan de calidad institucional y regeneración democrática que ponemos a disposición de los españoles incluye propuestas de regeneración en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial y en el ámbito ejecutivo. Termino. La extenuante actualidad no debe de conducirnos al desaliento. Estamos a tiempo de frenar la erosión de las instituciones y estamos a tiempo de recuperar el sentido de Estado, tan necesario para seguir avanzando juntos. Este documento que voy a firmar, como muestra de mi compromiso con todos los españoles y todas las españolas, supone un contrato con nuestro país, pero sobre todo es una herramienta contra la resignación. Defendemos que una política mejor es posible y la mejor manera de alcanzarla es con instituciones sólidas, con instituciones prestigiosas y con instituciones al servicio de los ciudadanos. El desarrollo de... Pide Alberto Núñez Feijóo que se recupere el sentido de Estado, reclamando esa independencia de las diferentes instituciones y organismos del país a través de esas propuestas de regeneración que él mismo propone dentro de ese plan, que como bien comentaba el líder del Partido Popular va a firmar en apenas unos minutos. Bueno, esa independencia de las instituciones también es precisamente lo que reclamaban este sábado de los manifestantes que allí se concentraban, pero porque hemos visto cómo Pedro Sánchez y sus tentáculos se han dirigido a controlarlo absolutamente todo. CIS, Indra, INE, Justicia, bueno, y me dejaré muchas otras por el camino, Margallo. No te olvides del Banco de España, ¿eh? El Banco de España, que empieza a molestarles muchos porque los juicios que hace sobre sus políticas económicas son independientes. Había una tradición en que la mayoría, quien tenía la mayoría nombraba un número más importante que el que tenía la minoría en el Banco de España, pero había un cierto equilibrio. Ahora ya no. Es decir, va a quedar el gobernador absolutamente aislado, rodeado de consejeros claramente de obediencia socialista. Yo con Juan Antonio no estoy de acuerdo. A mí no me gusta una España uniforme. Yo creo que España es diversa. Lo es en su historia, lo es en su geografía, lo es en la lengua. La lengua, por cierto, que es uno de los temas que más se discuten. Hay un verso muy bonito de un poeta vasco, Arestia, un socialista que se llama Tomás Meade, que le decía: cierra los ojos, Meade, pestaña contra pestaña, que no es buen español el que no conoce las 4 lenguas de España. Yo creo que el haber renunciado a considerar españolas las lenguas no mayoritarias es un error. Eso se plasma en un Estado de las autonomías. Lo que ha habido es una deslealtad por parte de los nacionalistas. Cuando se había llegado a un acuerdo equilibrado, esto se rompe. Yo no soy tampoco un nacionalista español, soy un patriota español, por eso no tengo la menor preocupación en ceder competencias o compartir soberanía con la Unión Europea, porque no soy un nacionalista. Lo que más me importa es España, pero yo no me considero un nacionalista. Tercero, en estas cuestiones no son nuevas. En el libro que tú me vas a presentar, en España en su laberinto, cuento el problema catalán o la cuestión catalana con detalle. La primera vez que Cataluña fue independiente fue en 1640. Fue 11 años independiente bajo protectorado francés, bajo protectorado de León XIII. Se dio cuenta que los franceses eran menos comprensivos con la identidad catalana que los españoles. Se llamaron a Juan de Austria. Yo creo que se puede respetar la identidad catalana, la voluntad de ser, que hablaba Vicens Vives, con la pertenencia a esa unidad superior, a esa empresa común que llamamos España, y eso es lo que tenemos que lograr.
el asimilacionismo, es decir, el intentar la uniformidad, que fue lo que intentó Primo de Rivera, lo que intentó Franco, no sale bien nunca. ¿Por qué? Porque ignora la identidad catalana. El secesionismo, que es intentar romper España, separar a Cataluña de España, no sale bien porque la identidad catalana tiene un componente hispánico profundísimo, si no, no se entendería. Es un gran debate de Cambó y Rovira Virgili. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Respecto a lo que está diciendo Alberto Núñez Feijóo, mira, las coaliciones no son ni buenas ni malas. Las coaliciones son buenas cuando los miembros de la coalición comulgan con unos principios comunes. Y las coaliciones son imposibles cuando no hay principios comunes y cuando la diversidad interna necesariamente rompe. Es como un matrimonio. Tú no eres igual que tu marido no es igual que tú, pero tenéis unos cánones que compartís. ¿Por qué sale bien las coaliciones en Alemania? Fíjate, hemos tenido socialdemócratas con democristianos y liberales, ahora tenemos socialdemócratas, liberales y verdes. ¿Por qué? Todos creen en Alemania, creen en su país, todos son muy europeístas, todos son muy atlantistas y tienen economía social de mercado. La coalición que tiene este señor, Unidas Podemos, no puede salir bien, porque es que hay una parte que es Unidas Podemos más todos separatistas que quieren sustituir la España constitucional, la que se defendía en Cibeles, incluidas las autonomías, por una España plurinacional, con derecho a que cada territorio dé el portazo cuando le dé la gana, organizado confederalmente. Claro, es que eso no puede funcionar jamás y estamos en la ingobernabilidad absoluta. Hablamos de la tuna porque no se puede hablar de la reforma de las pensiones. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta, si os parece, volvemos a hablar de esa manifestación de Cibeles del sábado y también de esas propuestas que está haciendo el Partido Popular, también de ese cambio de ley para que gobierne la lista más votada, que de hecho en tu libro también hablas de la ley de Ont y también haces una autocrítica al propio Partido Popular. Claro. Antes, como digo, pausa para publicidad, pero no sin contarles que con mi agua Sierra Cazorla en el gimnasio no me falta de nada. Es fácil de llevar, de manejar y encima de muchos sabores y tamaños. Y es que a veces no sabemos qué agua beber y sin embargo Agua Sierra Cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo y eso está demostrado científicamente. ¿Cómo? Pues con 2 litros de agua Sierra Cazorla diarios aporta el 30% del magnesio que necesitamos. Tiene 41 miligramos por litro de este mineral tan necesario e idóneo para el organismo. De algunas otras aguas tendríamos que beber 200 litros para que nos aportasen la misma cantidad. El bicarbonato, que es un gran alcalinizante y digestivo, Agua Sierra Cazorla contiene 401 miligramos por litro. Agua Sierra Cazorla contiene 78 miligramos por litro de calcio que fortalece la masa ósea y además Agua Sierra Cazorla solamente contiene 1,3 miligramos por litro de sodio, resultando estupenda para personas con problemas de hipertensión y cardiovasculares. Agua Sierra Cazorla también dispone de una gama de bebidas saludables como refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar, Fefid, una bebida de manzana con alto contenido en fibra y Evo, una isotónica light dirigida a los más deportistas, todas ellas elaboradas con Agua Sierra Cazorla. Así que no lo duden y elijan Agua Sierra Cazorla porque su salud se lo va a agradecer. Seguimos en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y como siempre a esta hora, Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Si están pensando en la hora de comer, es mejor que lo dejen a un lado, porque las crónicas que tenemos hoy van a revolver el estómago a más de uno. Primero por la nueva película española dirigida por la venezolana Patricia Ortega, Mamacruz. Narra una trama en la que reivindica que la sexualidad no tiene edad e involucra a la religión católica. En concreto, la protagonista descubre su sexualidad a través del imaginario católico. Se puede ver cómo en el póster de la película es una clara declaración de intenciones, una escena que por lo visto se repite en la secuencia. Como inspiración, la directora ha contado que vio el documental Dolores Guapa, que cuenta la relación del colectivo LGTBI con la Semana Santa. Según ella, el documental retrata muy bien que hay muchos imaginarios que usan a sus amantes como modelos para hacer el cuerpo de Cristo. Por eso, asegura que hay
Cristos buenorros, una película con Kiki Manberg como protagonista y que sus productores, La Claqueta PC y también Pecado Films, han defendido como una comedia luminosa, alegre, vitalista, un coming of age de la tercera edad, un homenaje a las madres y a las abuelas que deciden tomar riendas de su propio destino. Si a mí esto me parece estupendo y fenomenal, pero que no se haga con el imaginario y el ideario católico, porque lo que han hecho es meter pues esta mujer de mayor, que la pintan a una señora ya anciana, que como lo que viene indicando en la película, ¿no? En la trama, que se suele quitar de ese ideario sexual, lo que hacen es meter pues las figuras del cuerpo de Jesucristo como algo que a ella le excita. Entonces se ve como en esa primera imagen, en la portada, ella intenta darle un beso, y luego dicen que es algo que solo es un matiz de lo que luego aparece en la película, que no solo aparece esa escena, sino que aparecen varias. Esto tendrían que hacerlo con los musulmanes, a ver cuál es la respuesta que reciben, porque estamos ya hartos los católicos de tener que quejarnos por estas cuestiones de que siempre se nos ataca a los mismos, cuando siempre defendemos que hay que bueno, respetar todas las religiones. Ten en cuenta que nunca se meten con los musulmanes ni con los judíos. ¿Tú te imaginas decir una cosa de estas para los judíos o para los musulmanes, lo que representaría? Y lo que representa y las consecuencias que trae. Y lo calladitos que están todos los católicos y que estamos. O sea, es impresionante el llevar la blasfemia al mismo nivel que están llevando la pederastia y que están llevando tantas otras cosas, ¿no? Es romper completamente los valores, ¿no? En ese sentido. Ella indica, la directora, que no consiguió tener financiación para su película en su país, porque no querían los coproductores, no querían trabajar con Venezuela. Entonces ha conseguido la financiación con el sevillano Olmo Figueredo, que es un cineasta que es además socio fundador de La Claqueta PC, y por eso han conseguido que esta película llegase aquí. Pero es curioso como en Venezuela no, pero aquí en España sí. Por lo menos no reciben subvenciones públicas, porque ya es lo que nos hacía falta ahora también. Bueno, se va a estrenar en el Festival de Sundance, que se va a producir dentro de muy poco. De ahí, si recibe algún premio o algún tipo, entonces sí puede recibir... Entonces es cuando recibiría subvenciones. Sí, pero es curioso porque no luego lo dejan... estas películas, perdóname Ana, les pasa lo mismo que nos contabas con la de Eduardo Casanova, que salen a taquilla y no hay ni Peter que quiera ir a verla. Luego, totalmente, y además es que se ha rodado parte de ella en Sevilla, ¿no? En un pueblo. Entonces, claro, relacionan pues, la Semana Santa con este tipo de trama, ¿no? Y por cierto, perdona, que el odio contra la religión aquí no se mide para nada, ¿no? Tanto odio para tantas cosas, aquí se está discriminando a una religión en particular. Sí, la actriz, de hecho, es sevillana y entonces ha hecho las siguientes declaraciones. En realidad, y como insiste la propia protagonista, que es ella, dice que es incapaz de ver el problema alguno en esa imagen de la portada, porque le preguntan diferentes medios por ella. Me parece esencialmente bella. En ella se confunden los amantes, no se sabe muy bien quién es la imagen, la escultura y quién es la persona. No veo cómo puede molestar a alguien porque su intención es justo la contraria. Y sigue y continúa diciendo que la religión es también puro erotismo. Esto es la actriz protagonista. Y lo que estáis diciendo, que esto lo permitimos, pero esto sucede en otros países que en otras religiones y vemos masacres como la de Charlie Hebdo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la libertad de expresión es una cosa y también el respeto por las diferentes confesiones es otra, ¿no? Y creo que siempre tiene que haber un punto intermedio. Pero además, especialmente la religión católica es permanentemente atacada en este país y ya no sucede nada. Hace 40 años era defendida a ultranza y ahora parece que todo vale, ¿no? Contra la religión católica, pero como dice Alba, bueno, pues la taquilla manda, ¿no? El espectador es el que decide comprar o no un ticket para ver una película y se sabe que a día de hoy este tipo de películas no gustan a los españoles. En fin, Ana, nos traes noticias más noticias para hoy. Otra que también puede cortarle la digestión a los espectadores, porque hoy entra en vigor el reglamento de la Unión Europea, donde se autoriza la comercialización en polvo del grillo doméstico como un nuevo alimento. En concreto, se ha autorizado el consumo de este insecto en polvo parcialmente desgrasado. ¿Por qué? Porque el exoesqueleto de los insectos está hecho de quitina, una fibra que nuestro intestino no puede digerir o lo hace en muy baja proporción. Por eso se ha admitido su consumo en polvo. Pero no es el único insecto que veremos en el supermercado y en determinados productos. Desde la Unión Europea también han autorizado la comercialización de las larvas de escarabajo del estiércol en diferentes formatos: congelada, en pasta, desecada y en polvo. El consumo de los insectos ha sido recomendado como un superalimento no solo por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, sino por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Una especie de estrategia para cumplir con la Agenda 2030 en la lucha contra el hambre y el cambio climático, al ser su producción más favorable para el medio ambiente y rentable que las producciones ganaderas tradicionales. Aseguran que son una fuente alternativa sostenible de proteínas de alta calidad con ácidos grasos esenciales y micronutrientes.
Pero lo que estas organizaciones no cuentan a viva voz es que los insectos esconden una serie de peligros como estos. Sustancias antinutritivas que impiden la absorción de nutrientes, sustancias tóxicas que pueden dañar también nuestro organismo, así como la presencia de taninos y oxalatos que reducen la absorción de elementos minerales. Además, los insectos pueden estar contaminados con bacterias patógenas o parásitos, tal y como han asegurado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y otros estudios. Es fascinante ver la cantidad de artículos, medios de comunicación que se han pronunciado sobre este extremo, ya preguntando en qué formatos a la gente le parece desagradable o no el consumo de ellos, que a lo mejor no se tomarían un grillo o un escarabajo, pero sí en formato en polvo que no lo ven. Pero luego la cantidad de científicos que salen con a viva voz y decir, bueno, es que esto es que tiene mucha mayor proteína que cualquier tipo de carne, menos grasa. De hecho, incluso los nutricionistas, a la hora de hablar, por ejemplo, de los deportistas, ¿no?, indican que puede otorgar un nivel óptimo de energía durante esos esfuerzos físicos, porque los valores están entre casi un 10 y 35 gramos de proteína por 100, o sea, una bestialidad en comparación con los 16 o 20 gramos de proteína que pueden tener por 100 gramos de carne, de un filete de carne. Entonces, pero claro, hay otras investigaciones que dicen, bueno, prudencia en el consumo prolongado de este tipo de alimentos, porque muchas cosas no las vamos a poder digerir bien. Esto además, bueno, yo me acuerdo de un programa de la Redacción Abierta donde junto a Rafa Núñez Huesca yo probé esos grillos y gusanos, creo que era también, que estaban muy aderezados con pimientas, todos tampoco sabe mucho, pero bueno, yo qué creéis que os diga, me quedo con mi chuletón de carne ese que ataca tanto a Alberto Garzón, pero el peligro de estos productos es que llegan al supermercado y que no sabemos qué es lo que en realidad estamos consumiendo. Claro, yo había probado hormigas fritas en Colombia y bueno, pues sabe a quicos. Pero no era más grave que eso. Lo que me tranquiliza es con que no tiene mucha grasa, con lo que se podrá comer los grillos. Me preocupa el que luego suene cri 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 en tu estómago después de unas horas. Y luego no sé ¿cómo se va a cultivar? ¿Cómo se va a ver? ¿Va a haber granjas de grillos? Ya hay una en España. Hay una granja de grillos, pero ¿os imagináis si en el mundo todo esto empieza a haber enormes granjas de grillos? ¿Qué es lo que puede causar en términos de equilibrios de naturaleza, de que se escapen los grillos? No tienen ni idea. O sea, y lo que no sé es quién está detrás con el negocio de transformar lo que es la ganadería y la agricultura en general. Y sobre todo la propia dieta mediterránea, que es fantástica. Hay algunas, es una pelea competitiva de alguien que está dirigiendo por ahí un nuevo negocio, ¿no? ¿Tú has probado los grillos? No. ¿Y te apetece? ¿Tampoco te atreves? Yo soy muy reformista, pero en lo de la comida soy muy clásico. Pues, con respecto a lo que he indicado de que se está produciendo aquí en España, se llama Origin Farms, es una startup, se hizo en Albacete, en La Roda, y entonces garantizan, o sea, un total de 30 toneladas de producto al año, porque están criando más de 80 millones de insectos en sus instalaciones. Llevan desde llevan desde el año 2018, porque el problema que tenían era pues esa comercialización, en plan, a nivel legislativo, tanto que viniese de la Unión Europea, que se permitiese en España, o por la propia normativa española. Pero llevan ya años intentando meterse en este negocio. Hay otras empresas, por ejemplo, está la empresa francesa Insect, que ya tiene autorización para comercializarla en el plazo en el plazo de 5 años, ¿vale? Y lo que hacen es que se puede utilizar en barras de cereales, en pastas, en imitaciones de carne o productos de panadería. De hecho, en Alemania sacaban unas hamburguesas que tienen trazas ya de este insecto. También está la empresa vietnamita Cricket One, que ha recibido el aval para vender este producto, esta harina de estas larvas de escarabajo. Y la harina de grillo también se podrá ver en salsas, en barritas de cereales, productos también transformados, incluso en medicamentos. El ácido de los grillos para lo que recubre a los medicamentos para poder digerirlo. Yo creo, Ana, que si querías quitarnos las ganas de comer, como nos has dicho al principio, lo has conseguido. Que se lo coma Bill Gates en todo caso, ¿no? Que no le gusta tanto la carne, pues que se coma esto, pero que le lleven barras y barras de grillos a ver si le gusta la comida. Va a ser genial. No, madre mía, yo sí insisto, me quedo con mi chuletón. Ana Bollo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. No sé si en estos momentos sigue ese acto de Alberto Núñez Feijóo, vale, me confirman que no. Hablábamos antes de la manifestación del sábado en Cibeles, pero es que además este domingo en la Plaza San Jaume de Barcelona, como les adelantaba ese sábado, centenares de personas se concentraban también en protesta por los acuerdos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas
independentistas catalanes. Esta concentración ha sido convocada por la plataforma constitucionalista de Cataluña Suma. En ella han participado diferentes políticos, como por ejemplo Ignacio Garriga, secretario general de Vox, o el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández. Garriga atendía a los medios de comunicación y aseguraba lo siguiente. Los catalanes, el conjunto de los españoles, no pueden más. Están hartos de las mentiras y de cómo Sánchez y sus socios están trabajando abiertamente contra el interés general de todos los españoles. Un gobierno, Pedro Sánchez, dispuesto a resquebrajar las instituciones. Un gobierno dispuesto a debilitar el Estado de Derecho y un gobierno dispuesto a asaltar y controlar, por tanto, el Poder Judicial es, sin duda alguna, el mayor enemigo para el conjunto de la nación. Juan Antonio. No, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de la uniformidad, que yo creo, ministro, que me has interpretado mal, porque cuando yo me refiero a uniforme, por supuesto, ¿cómo voy a negar la riqueza de las lenguas de España, de las autonomías de España, que es un régimen autonómico y que me parece bien, seguirá siendo autonómico, no tengo ningún problema en que lo siga siendo. No me refería a uniforme en la utilización que ha hecho torticera Sánchez de la palabra uniforme para acusar a estos, y en el fondo para tachar eso que es la España nostálgica, uniforme, que no cambia, que no ve lo que sea. Y ahí había visto en tu forma de comentarme las cosas como si estuvieras más o menos de acuerdo en esa crítica de uniforme que hace Sánchez a la manifestación, cosa que me parecería muy, muy raro, ¿no? O sea, para mí uniforme, la España uniforme es la España que hoy defiende la Constitución y defiende la unidad de España, luego con toda su diversidad autonómica, cultural y demás. Pero esa uniformidad la hemos tenido desde la Constitución del 78, o sea, llevamos muchos años de maravillosa uniformidad defendiendo la Constitución y la unidad de España. Y eso no ha cambiado y quieren hacerlo cambiar. Y eso es lo que está en peligro, es lo que no ha entendido Sánchez, ¿no? Eso es lo que me refería sobre todo con eso. Entonces, lo que sí noto en tu forma de expresarlo es que no estarías muy en contra de futuras coaliciones, porque has hablado de coaliciones en Europa, que se hacen muchas coaliciones, tal, y que lo mal que está la coalición aquí con los golpistas y con todo eso, pero yo tengo la sensación, o si me equivoco dímelo, que desde luego no estás en contra de una coalición futura del Partido Popular con los socialistas si no fueran sanchistas, ¿eh? Me da la sensación, y que incluso favorecerías más esa posición que la de una posible colaboración con Vox. Cosa que para mí personalmente me parece equivocada, pero sí, tú lo puedes pensar así, ¿no? Me da la sensación por tu forma de plantearlo que va más en esa línea. Y me parece que de esa forma creo que se perderían muchas de las esencias que ha decidido el Partido Popular dejar de defender. O sea, la batalla famosa esa ideológica de la que hablamos y la batalla cultural que ha dado la izquierda y con la que vence la izquierda desde hace muchísimo tiempo nos ha ganado en la batalla cultural. Nos ha ganado al PP y a Vox, ha ganado a todos. Y nos gana porque nosotros a veces, como le pasa al Partido Popular en este momento, decidimos, o decide el Partido Popular, no dar la batalla cultural e ideológica. Y no se puede prescindir de esa batalla. Por eso me gusta lo que hace Vox en el sentido de la batalla ideológica y cultural, que no la abandone, que no abandone el antiglobalismo que puede ejercer en Europa, porque se puede pensar en una Europa diferente, pero desde luego que no le dejemos el espacio cultura e ideológico a la izquierda. Y ahí me da pena que el PP claudique y deje su ideología. En el fondo que esté incluso pensando en que con tal de que no se le vea cercano a Vox y con tal de que el Partido Popular Europeo no vaya a pensar que el Partido Popular Español tendría acercamientos a Vox, o qué miedo, qué peligro, directamente vaya con un plan que me parece más bien que va hacia la posible gobierno en solitario o gobierno con el apoyo del Partido Socialista. Bueno, vamos a ver, yo la referencia a la uniformidad está en el libro que está leyendo Alba. Sale de un libro de Cambó que se llama en 1926, en la dictadura de Primo de Rivera, que se llama Por la Concordia, que es una expresión que a mí me entusiasma, ¿no? Y él dice lo que he dicho antes, hay una realidad catalana y una realidad hispánica. Quien intenta excluir o ignorar la identidad catalana, que Vicés Vives dice que es la voluntad de ser, es el asimilacionista, que en ese momento era Primo de Rivera, el dictador. Y cuenta Cambó que Alfonso XIII, cuando iba con Primo de Rivera en el coche, iba a Barcelona, Primo de Rivera había prohibido la señera. Y Alfonso XIII le dice, yo detrás de cada uno de esos balcones cerrados veo una señera.
Eso es lo que luego hace Franco cuando niega incluso... Mira, hay otra anécdota, Pla, cuando entran las tropas nacionales en Barcelona, llevan un manifiesto escrito en catalán para explicar cuáles eran las razones del alzamiento y el fracaso de la República, y los falangistas dicen por ahí no va el tema. Es decir, y es la famosa época de hablar el idioma del imperio y la persecución cultural del catalán. Yo creo que eso hay que tratarlo. Segundo, yo creo que la política de bloques es mala para España, y a mí lo que me importa es España. Es decir, vuelvo otra vez a mi libro, explico que cada vez que ha habido polarización y enfrentamiento hemos terminado muy mal. La muerte de Fernando VII termina en una guerra civil de 6 años. Los intentos de llenar el vacío que dejó Isabel II van primero a la Primera República, luego a Amadeo Saboya, la Primera República, termina fatal, y eso solamente se cura cuando hay un entendimiento entre dos grandes partidos del centro, los conservadores y liberales, los dos reformistas, porque Cánovas no era un señor de derechas, el de derechas era Narváez. ¿Y la República por qué fracasa? Porque la República, Azaña lo dice desde el primer minuto, es una política de bloques, dice la República será de izquierdas o no será. Y Jiménez de Asúa, que el presidente de la Comisión de Constitucional, dice esto es para este bloque, para la izquierda, ustedes no tienen nada que ver. Resultado, 6 golpes de Estado durante la República y un régimen que terminó en una guerra y una dictadura. Yo creo que lo ideal sería 2 partidos de centro, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, que asumiesen los dos lo que Cánovas llama la verdad padre, la unidad de España, las libertades y derechos, separación de poderes, el europeísmo, etcétera. Y eso fue la transición. En la transición hubo concesiones recíprocas porque se pilotó desde 2 partidos de centro-derecha, que era UCD, centro-izquierda, que era el PSOE. Los partidos en extremo, que eran Alianza Popular y el Partido Comunista, colaboraron en la transición, pero no protagonizaron la coalición. El obstáculo para eso es Sánchez. Yo creo que los problemas que tiene España ahora, un bloque u otro, no los puede resolver solo. Ninguno. Tenemos un problema de instituciones, que es lo que acaba de decir Núñez Feijóo, problema institucional muy serio. Tenemos un problema económico. España no crece desde el año 2005. Estamos perdiendo posiciones en Europa. Del puesto 12 hemos pasado al 15. Eso exige hablar de fiscalidad, de financiación autonómica, de pensiones, de agua, etc. Se necesita un acuerdo entre los 2 grandes bloques. Que eso es el wishful thinking que dicen los americanos. Quizás sea el sueño de una noche de verano, llegará, pero probablemente perdamos mucho tiempo antes de que lleguemos a eso. Coalición con Vox. Ahora la prioridad es eliminar a Sánchez, pero después de eliminar a Sánchez hay que construir un país. La Revolución Gloriosa se pusieron todos de acuerdo en echar a Isabel II. Lo que no sabían es qué hacer al día siguiente. Y esto nos llevó a donde nos llevó. A mí me gustaría mucho más una coalición con un partido socialdemócrata, por tanto español, comprometido con la unidad de España, comprometido con la separación de poderes, no en la ocupación de poderes, que crea en economía social de mercado, etc. Si tenemos que pactar con Vox, porque las urnas así lo exigen, y la prioridad, insisto, es echar a Sánchez, hay que fijar muy bien las líneas rojas. Y yo las tengo muy claras, ¿eh? En libertad, la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género. Tengo muy claro el tema de las autonomías, que mucha gente en Vox niega. Que el Estado autonómico funciona mal, de acuerdo, arréglese, pero no sustitúyase por una España uniforme y centralizada como la que hemos vivido. En economía yo no creo en la revolución neoconservadora de Thatcher, Reagan y ahora Trump. Creo que cuando al mercado se le deja sin regulación acabas con una crisis financiera como 2008. Y yo creo en la compensación social. Creo que hay que ayudar a las personas que nada tienen que llevar al mercado, ni trabajo, ni bienes, etc. Y soy profundamente europeísta porque creo que ese es el lugar de España. Como esas son unas diferencias muy importantes y ya han saltado, incluso en Castilla y León, en que no han dicho la verdad, por cierto, porque los pactos no hablaban para nada de lo que ha dicho García Gallardo que hablaban, los tengo aquí, si lo queréis, hablaba de medidas contra la despoblación y ayudas mediante incentivos fiscales y ayudas directas, punto. No decía, no, tengo el pacto Yo aquí. me lo sé de... Bueno, entonces, creo que eso, y luego hay un problema, que hay que ser muy honestos, Vox no viene a complementarnos,
viene a sustituirnos. Y lo que intentará hacer... Pero a lo mejor también esa autocrítica al Partido Popular, que ha dejado de lado muchos asuntos y que hay muchos ciudadanos que han encontrado en Vox alguien que defienda esas ideas. He escrito 3 libros sobre eso, las memorias heterodoxas, España, Europa del porvenir, España, diciendo por qué hubo escisiones del Partido Popular por las debilidades que tuvimos en el tema de Cataluña, no solo el 18 de octubre, sino el 9 de noviembre, en que yo pedí un 155, 24 horas, para que aquel referéndum no se celebrase. Por tanto, no me duelen prendas, lo he puesto por escrito donde creo que nos hemos equivocado. Y nació UPyD, nació luego Ciudadanos y luego nació Vox, para cumplir esas insuficiencias. Pero estamos en otro tema, y hay algo que los españoles tienen que saber, que es la ley D'Hondt. Hablabais antes de la ley D'Hondt, tú me hablas de la ley D'Hondt. Hay 24 distritos. Yo, que te lo he leído en el libro. 24 distritos. ¿Por qué? Porque eso funcionaba cuando había 2 partidos hegemónicos, cuando había bipartidismo. A mí tengo un traje que me estaba muy bien cuando pesaba 80 kilos, ahora me está fatal. En vez de proponer que el hecho de que gobierne la lista más votada, como ha propuesto es la única solución. Que igual te puede salir en contra, veremos qué es lo que dice en las urnas, y si gana el Partido Socialista cuando hay una opción para derrocar a Sánchez y quitarlo de la Moncloa, te puede salir mal. En vez de cambiar la ley electoral en ese sentido, quizás lo que hay que hacer es modificar esa ley D'Hondt para que deje de premiar a los pues lo mismo que estás defendiendo con un gran pacto. No, es que como se han buscado, el sistema electoral es preconstitucional y se consagró luego en una ley electoral. Nadie ha encontrado una fórmula mejor que la D'Hondt. Te explico por qué. Cuando Fraga, la derecha de aquel entonces, derecha pura, planteó la lista mayoritaria, con lista mayoritaria en un distrito, 350 distritos, en el año 77 no hubiese habido un solo escaño nacional, ni en Cataluña ni en el País Vasco. Claro, eso era un tema a considerar. Entonces, como la ley D'Hondt da los resultados que da, y estaba muy bien cuando eran 2 partidos y ahora no lo está, pues que gobierne la lista más votada, que le dejen votar a la lista más votada, porque, insisto, aquí hay que hacer varias cosas. Unos pactos de la Moncloa para arreglar la situación económica. Te vuelvo a repetir, desde el año 2005 España no crece absolutamente nada en renta per cápita. Y el índice de malestar, que es suma de desempleo e inflación, es el más alto de Europa. Y ha aumentado un 44%. Pregunta a los jóvenes qué es lo que está pasando. Es que aquí hay cosas muy importantes que arreglar y se requiere un acuerdo nacional. Y eso lo vertebran los 2 grandes partidos. Yo, bueno, por contestar un poquito por bloques, es cierto que cuando hablamos de políticas de bloques, puedo entender su defensa si hablamos de estabilidad para el país. Eso lo puedo entender. Sin embargo, cuando te he escuchado decir que las coaliciones no son buenas, es evidente que también en España nos han llevado a una ingobernabilidad. Ahora bien, poner como modelo Alemania, cuando sabemos que ellos en su Constitución sí recogen la defensa de la democracia militante, cosa que en la española no, claro, pues no creo que sean comparables. No creo que en España podamos decir que estas coaliciones van a ser siempre buenas cuando aceptamos el hecho de que puedan existir partidos separatistas, ¿no?, que vayan contra el propio sistema. ¿Coaliciones son buenas, no son buenas? Más allá de lo que consideremos bueno o malo para nuestra democracia, lo cierto es que el electorado sí que está pidiendo esas coaliciones, las está exigiendo, lo estamos viendo. Lo dijeron con socialistas y comunistas y seguramente lo digan ahora con populares y Vox. Y luego decir que la coalición PP-Vox no es socialdemócrata, bueno, yo creo que si hay un partido que como Vox ha defendido la Constitución... Patricia. Bueno, has indicado que preferirías una coalición socialdemócrata. Con los socialdemócratas. Con los Nosotros no somos socialdemócratas, somos la antítesis de la socialdemocracia. Claro, que en este caso serían el PSOE, ¿no? Pero el claro, PSOE no de Sánchez, ¿eh? Con el PSOE bueno, Felipe... eso ya no sabemos quién va a estar ahí. Ah, no, con Sánchez es imposible. Es otro... Pero a lo un que señor voy, que no cree en la unidad de España, yo no puedo ir ni a tomar café. La coalición con Vox también sería democrática. Primero, porque sería la que votarían los españoles, y segundo, porque si ha habido un partido que en la legislatura de Sánchez más ha dado la batalla por defender la Constitución, sin duda, por números de recursos y todo presentado, ha sido Vox. Y luego hay una serie de cuestiones en las que, por supuesto, yo creo que todos podemos estar de acuerdo. La igualdad de españoles.
el Ministerio de Igualdad no ha defendido para nada esa igualdad de españoles. La cuestión del Estado autonómico, en esa podemos discernir. Yo creo que a lo mejor sí hay parte de españoles que pueden estar más a favor de continuar con el Estado autonómico tal y como lo tenemos, o una parte poblacional más joven que sabe que le ha generado una serie de desigualdades muy fuertes, sobre todo en grandes urbes, como por ejemplo puede ser la ciudad de Madrid, y aunque solo sea por ese hecho, más allá de las cuestiones separatistas y demás, no está tan de acuerdo. Y por último, la economía que apuntabas, ¿no? No puede estar totalmente desregulada. Desregularizada. Bueno, pues es que luego aparecen cosas como las que probablemente veamos ahora de Ione Belarra proponiendo un tope a los precios, cuando hemos visto que, por ejemplo, el tema del impuesto sobre el valor añadido lo que ha hecho a los pequeños comercios es hundirles, porque han tenido que soportar un IVA que habían pagado y ahora tienen que subir la base de muchos precios y, por tanto, al final el que sufre es el ciudadano. Yo creo que tenemos que abrir un poco más la mente y saber que ahora mismo en España ya no son solo las dos Españas, hay muchos más partidos, no solo a la derecha, sino también a la izquierda, y que hay que escucharles, porque al fin y al cabo ellos forman parte de este nuevo electorado que al fin y al cabo pues, es una evolución de la sociedad española. Juan Antonio. Concuerdo con lo que dices, creo que hay que ser más abierto, pero me queda muy clara una cosa de lo que has dicho, ministro, hace un rato. Como me has preguntado, yo te he contestado, ya sí, sabes que yo pero me queda claro una tengo cosa. un gran respeto intelectual y recontesto. Y hay que hablar claro. Pues has hablado tan claro que te digo que si alguna vez y durante muchos años he tenido tentación, no he tenido tentación, lo he hecho, he votado al Partido Popular, esta vez no se me va a ocurrir hacerlo, pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. No voy a votar al Partido Popular porque esa idea, hace un momento estabas diciendo que socialdemocracia es antítesis del Partido Popular. Si es tan antítesis, ¿por qué estáis dispuestos a gobernar con los socialistas mejor que con Vox? Si es tan antítesis del Partido Popular, ¿por qué ese acercamiento que va a aportar todos los equilibrios a España es mejor que una coalición con Vox? No lo puedo entender y, por lo tanto, no iría con Partido Popular en este momento en esa situación. En cuanto a los enfrentamientos, dices, siempre nos ha llevado a enfrentamientos en el pasado, desde todo lo que ha ocurrido con Cataluña y lo demás. Bien, pero es que es lógico, porque la soberanía es la soberanía de todos los españoles. Cataluña es nuestra propiedad también, la de todos los españoles, cada uno, hasta el último gallego y andaluz, le pertenece Cataluña. Entonces, para que eso deje de ser así, y tú lo sabes mejor que nadie, hay que pasar por el Parlamento, hay que cambiar la Constitución, hay que hacer un montón de cosas previas, y como no queremos llegar allí por una decisión de los propios catalanes, porque no les corresponde decidir sobre la soberanía española, sí creo que va a haber enfrentamientos y sí creo que es bueno que los haya. Preguntémosle a nuestro querido ejército si no estaría dispuesto en defender la unidad de España como lo ha hecho siempre y que a lo mejor algún día la va a tener que defender más que lo que hizo la policía en el 155. Y eso no es no querer a Cataluña, eso es querer a Cataluña más que nada. Pues yo he veraneado muchísimos años en Cataluña y para mí, como le decía un amigo catalán, Cataluña es tan mía como tuya. Y él me decía, no, es más mía que tuya. No, pues perdóname, Cataluña es de todos y somos todos los que un día a lo mejor tenemos que decidir si se queda o no en España. ¿Que haya enfrentamiento? Pues puede que sí. ¿Que lo ha habido en el pasado desde la Guerra Civil? Pues claro que sí. Pero es que tenía que haberlo, porque si no hubiera roto la unidad de España. Y eso nuestra Constitución lo prohíbe y eso nuestras Fuerzas Armadas se enfrentarían a ello. Entonces, cuidado. Son temas que no se puede hablar tranquilamente. Me voy con los socialistas a hacer una coalición maravillosa, muy bien vista en la Unión Europea, pero que no sabemos lo que nos va a traer en cuanto a dónde va a derivar la deriva golpista catalana y esa confederación de la que están hablando ya de independentistas entre los vascos y los catalanes que decía Urkullu hace poco y demás. Pues me parece que vamos por ahí mal. Entonces, por eso me planteo esa posición. Supongo que querrá responder el ministro, pero tendrá que ser cuando volvamos a la cuestión catalana, porque antes tenemos que irnos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Pero si están pensando en hacer un regalo, ya sea de cumpleaños, de aniversario, pensando en la cita que sea, el Toro Televisión os presenta la nueva colección de relojes con movimiento automático. Son además, siempre los llevamos, una preciosidad y hay modelo
de hombre y mujer, equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible, atención, a 100 metros. Garantía de 2 años. De 2 años. Se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca. Y además la parte trasera del reloj es transparente, así se puede ver la maquinaria y el funcionamiento. Si quieren más información, la página web del Club de Amigos, dentro de el correo, disculpen, del Club de Amigos, club@eltorotv.eu, o ese número de teléfono que ven en sus pantallas, 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Dense prisa, que son unidades limitadas. Pausa para la publicidad, 2 minutos y enseguida volvemos. ¿Sabes cuál? Recta final de Dando Caña y tenemos con nosotros a Adolfo de Protege tu Vida en nuestra mesa. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Gracias. Bueno, ¿dónde se está obligado a tener desfibriladores? Cuéntanos. Pues mira, la obligación realmente va por comunidades, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid, pues en aquellos lugares donde haya 2.000 personas en el momento o que esté habiendo 500 en tránsito, ¿no? Y luego las clínicas dentales. Luego, evidentemente, ahí estamos, pues hay aeropuertos, hay en los metros, hay centros comerciales, pero claro, esto es como todo, es decir, el corazón no te va a avisar, es decir, cuando tú estás en tu casa tienes que fiarte ya de los servicios de emergencia, ¿no? Porque no sabes además tampoco cuál es el desfibrilador más cercano, ¿no? A lo mejor tienes cerca un centro comercial, pero si ya vas a tardar más de 5 minutos, ya huelga ir, porque 5 de ir y 5 de volver ya estamos en el mismo problema, ¿no? Entonces, lo que estamos, desde Protege tu Vida, lo que queremos es que los tengamos más cerca, ¿no? ¿Dónde sería cerca? Un sitio que creo que que debía haberlo, igual que hay extintores, serían las comunidades de vecinos, ¿no? Nosotros, una comunidad de vecinos, en el momento determinado, en cualquier rellano que esté el desfibrilador, pues salimos, lo cogemos y lo metemos para casa, ¿no? Si estamos en lugares donde no hay comunidades de vecinos, porque estamos en algún sitio más apartado, un chalet, etcétera, pues en el propio domicilio. Y luego, evidentemente, en los trabajos. En los trabajos creo que sería un lugar donde, bueno, pues 8 horas que estamos, igual que los centros deportivos, ¿no? ¿Cuánto dura un desfibrilador? Pues mira, el desfibrilador, la duración realmente es para siempre, ¿no? Porque lo bueno que tiene es que se usa poco, ¿no? Y ojalá nunca, ¿no? Y entonces es para siempre. Sí es verdad que cada 4 años hay que hacerle pues una puesta a punto. ¿Qué es la puesta a punto? Pues simplemente cambiar baterías y electrodos, ¿no? Cada 4 años. Pero siempre va a estar ahí. Es decir, que nosotros cuando hemos comprado un desfibrilador, sabemos que ese desfibrilador puede pasar a nietos, a bisnietos. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer falta un corazón. Y esto no es como otro aparato electrónico, ¿no? Que digamos, no es que necesita más tecnología, no. Aquí lo importante es que haya un aparato que en el momento que el corazón necesite una descarga para que deje de estar fibrilando, que se desfibrile, pues lo tengamos, ¿no? Con lo cual, digamos que es una inversión para siempre. ¿Podemos dañar a una persona al usarlo? Pues mira, es imposible porque este es un desfibrilador semiautomático, es decir, no es el automático que se usa, que es 3, 2, 1, pum, y da la corriente, no. Cuando detecta que ese corazón está fibrilando, lo que va a decir es que pulsemos a un botón, es decir, hay ese momento posterior, ¿no? Pero es que aunque pulsáramos al botón, si esa persona no está en fibrilación, nunca va a dar corriente. Tiene que ser 2 causas. Una, primero, que esté fibrilando, y 2, que nosotros pulsemos al botón. Con lo cual, dañar no vamos a hacer daño. Eso es muy importante que lo sepamos, porque muchas veces nosotros cuando entregamos en un lugar de trabajo dice, oye, ¿puedo hacer daño a un compañero? Tranquilo, nunca vas a hacer daño a un compañero. ¿Se puede usar con marcapasos? Se puede y se debe usar con marcapasos, es decir, el marcapasos no quiere decir que no te pueda tener una fibrilación. Evidentemente el marcapasos se lo va a cargar, pero bueno, lo importante es salvar ese corazón, ¿no? Una cosa es un marcapasos y otra cosa es un fibrilador, ¿no? Hay personas, no sé si recordáis al ministro Corcuera, que llevaba un desfibrilador interno, porque tiene muchas fibrilaciones, incluso en la televisión hay veces que se ha quedado y ha tenido que darle esa corriente, ¿no? El marcapasos es diferente, pero con un marcapasos, si tenemos una fibrilación ventricular, pues también hay que usar el desfibrilador y sin ningún problema. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Que os llamen a ese número de teléfono que ha estado todo el rato en pantalla. Un placer. Gracias. Bueno, hoy es 23 de enero y tal día como hoy, pero en el año 1995, Gregorio Ordóñez, el concejal del Partido Popular en San Sebastián, era asesinado a tiros por ETA. Tal día como hoy, Gregorio Ordóñez, concejal del PP de San Sebastián, es asesinado de un tiro en la nuca por la banda terrorista ETA, mientras almuerza en un bar de la parte vieja de la capital donostiarra. En el Ágape acompañan varios de sus compañeros, entre ellos María San Gil, quien corre tras el terrorista, sin éxito. Entre los autores del crimen, 3 etarras: Valentín Lasarte, Chapote
y Zapata. De padre turolense y madre valenciana, Gregorio nace en la capital venezolana, aunque la familia regresa a España para afincarse en San Sebastián. De vocación periodista, ingresa en Nuevas Generaciones de Alianza Popular y con apenas 24 años se convierte en concejal del consistorio donostiarra, para más tarde ser nombrado primer teniente de alcalde y llegando a encabezar la candidatura hasta en 3 ocasiones. La cuarta no pudo ser. Con este asesinato, la banda terrorista abre la etapa conocida como la socialización del sufrimiento, es decir, la extensión de sus crímenes habituales a policías y militares a otras personas, políticos, periodistas, jueces o intelectuales. Gregorio era un líder muy querido por los donostiarras, a quienes recibía en su propio despacho del ayuntamiento. Su discurso contundente contra la banda terrorista y el nacionalismo vasco lo significó todo en los peligrosos años de nuestra historia, donde las palabras se callaban con plomo. Su hermana Consuelo aseguraba que él sabía que lo iban a matar, y aún así asumió las consecuencias y se quedó en San Sebastián, en su lucha por la unidad de España y libertad. Bueno, esta es la memoria que debería importar y la que deberíamos recordar siempre, a pesar de esa ley de memoria que intenta reescribir la historia. Ministro. No, yo conocía muy bien a Gregorio. De hecho, hubo unas elecciones municipales en que yo lo acompañé, luego me fui a Bilbao, que era cuando se presentaba Jaime Mayor. Y como he contado antes, yo ese día supe a las 4 de la tarde, porque me lo contó el director general de la policía, que lo iban a matar, y esa misma noche cogimos el coche y nos fuimos a San Sebastián. Fue terrible, el bar se llamaba La Cepa, y yo creo que gracias a Gregorio Ordóñez y a muchos otros militantes de partidos democráticos y constitucionales, incluidos los socialistas, empezó un cambio que se materializó en Miguel Ángel Blanco. Fue cuando la sociedad dijo basta ya, cuando eso cambió. Por eso, y lo empalmo con la manifestación de Cibeles, es tan importante que sea la sociedad civil la que asuma el protagonismo, que luego capitalicen los políticos para transformar eso en un pensamiento político. En Cataluña pasó exactamente lo mismo. Hubo un movimiento ciudadano, que era Sociedad Civil Catalana, que luego dio origen a Ciudadanos, que ganó las elecciones en Cataluña con 36 escaños. Por eso creo que hay que dejarle a la sociedad civil con unos solos lemas muy claros, que es España y la Constitución. España y Constitución, sin que ningún partido político intente aprovecharse de ese esfuerzo de la sociedad civil. Porque la sociedad civil probablemente rechace manifestaciones que están intentando aprovecharse de ellas. Yo soy muy partidario de la sociedad civil, y España en su laberinto es un llamamiento para que la sociedad civil reaccione. Y eso lo explicaba muy bien Cambó en el libro que le citaba antes a Juan Antonio, que es 1926, cuando él discute con Rovira y Virgili sobre si es posible o no la separación de Cataluña. Él no cree en la secesión. Dice: la secesión solo será posible cuando España sea internamente muy débil, que es lo que ocurre ahora, por eso el auge del nacionalismo, o cuando esté envuelta en un conflicto exterior. Él habla en el periodo de entreguerras, el final del 18 y antes del 39. Pero él llama a buscar una diversidad, que se reconozca la diversidad, incluida la de la sociedad catalana. Y le dice a Rovira Virgili: y el secesionismo, que solo será posible, como digo, cuando España sea débil, provocaría una reacción en todo el resto de España, porque los españoles, sin distinción de banderías o partidos políticos, se levantarían como un solo hombre. Eso es lo que yo echo de menos ahora, que no hay una reacción ciudadana cuando estamos viendo que vamos a una España plurinacional, a un reconocimiento de la autodeterminación a través de un referéndum que no será vinculante porque no lo permite la Constitución, pero sí será político y tendrá unas consecuencias tremendas, o que están desarmando toda la estructura jurídica, sedición, rebelión, indultos, etcétera, porque no es posible transformar la España constitucional en esa España plurinacional por las vías legales. Hay que destruir las vías legales. Y eso Podemos lo sabe muy bien. Marx decía que el derecho es la voluntad de vuestra clase hecha ley por vuestra fuerza. No hay principios éticos, etc. Y en eso estamos. Y que la sociedad no se dé cuenta de que España está por primera vez en su historia en un peligro existencial, a mí me parece muy grave.
Desde el Palacio de la Moncloa, desde el Gobierno, sobre todo de la parte socialista, se han encargado de negar en más de una ocasión que ese referéndum pudiera producirse en Cataluña bajo un gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, llámenlo referéndum o llámenlo consulta, escuchen lo que defiende el ministro de Universidades en esa entrevista que les montábamos antes, donde dice que la mesa de diálogo tendrá que terminar sí o sí en una consulta ciudadana. Eso es seguro. Y al mismo tiempo que este proceso de negociación que no se ha acabado, que sigue en marcha, de alguna manera u otra tendrá que acabar con una forma de consulta, ¿no? Estos son los elementos que forman parte, digamos, del bagaje común en el que este gobierno se ha situado, ¿no? Patricia. Nada, yo una breve referencia a la cuestión de Gregorio Ordóñez. Nosotros somos un poquito jóvenes para hablar de ETA, pero bueno, sin embargo sí que lo vivimos en nuestra niñez e incluso adolescencia, así que lo hemos visto. A mí me ha sorprendido muchísimo preparando este vídeo, que no lo sabía, cómo el día que le pegaron un tiro en la nuca, porque además fue un acto de cobardía absoluta, como absolutamente todos los crímenes de la banda terrorista, estaba allí María San Gil presente y ella corrió detrás del asesino. Y menos mal que no le cogió, porque si lo hubiese cogido, pues lo mismo tampoco, ¿no? Hubiéramos tenido que lamentar otra muerte. La verdad que los políticos de entonces, uno y otro lado, estaban hechos de otra pasta. Eso merece absolutamente todo nuestro respeto. Yo creo que mucha gente joven hoy en día mira a sus políticos y existe esa gran desafección porque no se sienten, ya no digamos representados por ello, pero ni siquiera les sienten como una autoridad, alguien que estaba dispuesto a dar su vida, alguien que como Gregorio Ordóñez era conocedor de que su vida peligraba y aún así decidió quedarse. Esto lo contaba su hermana en unas declaraciones de hace apenas un par de años. Bueno, pues ese tipo de políticos, yo creo que ese tipo de clase política es lo que el ciudadano necesita, alguien que de verdad tenga una serie de valores férreos y que por supuesto anteponga ante todo la unidad de España con toda su diversidad dentro. Sí, yo quería añadir quizá dos cosas. Desde luego, el ejemplo que da Gregorio Ordóñez, como tantos otros de todos los partidos desde luego que dieron su vida, y que dieron su vida por defender España y por defender la unidad de España, no moviéndose donde estaban y sabiendo que los podían matar, ¿no? Es una lección que me da pena que la juventud hoy en día no le llegue tanto. Es un poco lo que comentabais antes de por qué no reacciona la sociedad, estabas diciendo. ¿Por qué no reacciona la sociedad? Pues yo creo que por dos razones. La primera, porque los partidos han dejado de recordarnos constantemente lo que pasó y de parar la vergüenza que está representando en este momento todo ese tema con los presos de ETA, con la comprensión, porque están gobernando juntos. Entonces, al final estamos viendo tales salvajadas de aceptar en el fondo, de justificar a los terroristas. Nos tenemos que tragar las justificaciones, las manifestaciones. Y no vemos, salvo en el caso de Vox, yo diría, grandes partidos levantándose a tope para que eso se pare, recordándolo, aportándolo más, porque parece que es como traer más leña al fuego, y al revés. Eso sería justamente lo que se necesitaría. Por un lado, yo creo que los partidos no están jugando el papel de defender a las víctimas como deberían, y deberían hacerlo muchísimo más, siempre mojándose por la unidad de España. Y segundo, la vergüenza de los grandes medios de comunicación pagados que están haciendo la defensa de esos terroristas en el fondo al mantener su silencio y al no recordar suficientemente a valientes como Gregorio Ordóñez. Entonces yo creo que ahí hay dos temas. Yo creo que hay que activar que no sea solo la sociedad la que tenga que pedir que tenemos que defender a las víctimas y tener un recuerdo, pero que sean los partidos los que lo impongan como plan y como programa político. Estar con aquellos y estar siempre con ellos y no dejar pasar ni una a estos desgraciados que en este gobierno están en este momento justificando el terrorismo. Es que están justificando el asesinato de Ordóñez. Es que no se quieren retractar. Es que no han pedido perdón. Y sin embargo ningún gran partido de este país se levanta para decir ¿queréis callaros esas salvajadas? No queremos volver a oír eso y en nuestros planes y partidos y programas políticos no se os va a aceptar una sola de esas, nunca más. Pues no lo veo. No, lo que sucede es todo lo contrario. De hecho, recordaréis cómo la mesa del Congreso de los Diputados reprendía a un diputado por decir precisamente en la Cámara Baja bilduetarras, por llamar etarras a los etarras. Entonces, recordando hoy la muerte de Gregorio Ordóñez, es el momento de recordar
la responsabilidad que tienen los partidos y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que parece que son conniventes en el fondo con lo que está pasando, absolutamente conniventes muchos. Esa mordaza ha llegado también hasta el Congreso de los Diputados. Me pide la palabra Margallo antes de ir con otro asunto. Para recordar memorias heterodoxas, es decir, el partido al que yo pertenecía, Unión de Centro Democrático, fue literalmente barrido a tiros, desapareció. Sí. Segundo, fue Aznar el que tomó la decisión de enfrentarse a ETA, costase lo que costase. Tuvo una reunión con los militantes del Partido Popular en el País Vasco en que, bueno, a Aznar se lo quisieron cargar. Dijo, yo voy a ir a por ellos. Sé que nos pueden matar. Si alguien quiere abandonar, que abandone en este momento. Abandonaron 2. Fue Aznar el que, obviando la lógica acción-reacción, decían, si hacemos algo la reacción va a ser tremenda, cierra Egin, encarcela la mesa de Ribatasuna, etc. Es decir, quien gana esa batalla es el Partido Popular. Y segundo, visibilidad para las víctimas. Me voy a autocitar. Cuando estábamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo organizé una sesión abierta para homenajear y recordar el terrorismo. Vino Marimar Blanco y fue la primera vez que se hacía una cosa así. Y en Europa, quien ha conseguido invertir la tendencia de simpatía hacia ETA que durante mucho tiempo sufrimos, en que había un refugio francés, como recordarás, Bélgica, etcétera, que nos entregaban, ha sido también el Partido Popular. Es decir, la euroorden, que todavía tiene que ser mejorada, pero fue un paso adelante, es del Partido Popular. Es decir, quiero añadir una cosa de Aznar, que has dicho que además consiguió Aznar, yo creo eso, precisamente incluso acercándose a los Estados Unidos y consiguiendo la colaboración incluso de los servicios secretos americanos para poder identificar a los terroristas en España. Hubo colaboración a partir de ahí, o sea, creo que eso fue una gran victoria de Aznar. No solo Estados Unidos, sino Francia. Y que fue única de Aznar. Francia. ¿No? Es que yo creo que ETA comete un gravísimo error. No se da cuenta que con el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, la lucha contra el terrorismo se vuelve una lucha universal. Sí. Antes podían moverse, podían comprar armas, tenían refugios, etcétera, y a partir de ahí ETA estaba liquidada. El problema era cómo. Y eso tiene paralelismo con lo que quiere hacer Sánchez ahora en Cataluña. Con ETA se podía acabar o cediendo a sus pretensiones o acabando con ellas utilizando la ley. Solo la ley, no como el GAL, pero toda la ley. Y eso fue una estrategia muy decidida, muy deliberada, muy ejecutada firmemente y que tuvo un enorme éxito. Hablábamos antes de que la mordaza ha llegado a los medios de comunicación con asuntos como estos, pero también al propio Congreso de los Diputados. Fíjense en la noticia que publica hoy el diario El Debate. Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, esconde si Pedro Sánchez y María Jesús Montero estarían cobrando sobresueldos del Congreso. Guarda bajo 7 llaves, dice este artículo, los golosos complementos económicos que dispararían el salario real del presidente y, entre otros, también el de la ministra de Hacienda. Bueno, otro clásico, y de hecho en el debate se han hecho muchas piezas sobre la cuestión de cuánto ganan, ¿no? las personas que son diputados y que más allá del salario base, pues luego tienen extras en función de las comisiones en las que participan. Este caso realmente es flagrante, o sea, no tendría que haber ningún problema en que la presidenta del Congreso comunicase cuánto están percibiendo uno y otro, pero han sido tantas y tantas las veces que a través de diferentes medios de comunicación se ha solicitado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que comuniquen ciertas cuestiones, pues tanto de salarios como de gastos, de viajes, y no lo hacen. Por cierto, una de las medidas que ha pedido esta mañana Feijóo, que ya tenemos un pequeño resumen sobre este plan, es precisamente que haya más transparencia, ¿no? en lo que cobran. Me parece bien, es algo que es exigible por el mero hecho de que su dinero proviene de los impuestos de los españoles, de todos. La transparencia es básica, pero yo además incluso con el sueldo de los diputados, si los diputados tuvieran verdaderamente valía como nos gustaría que tuvieran, porque muchos dejan muchísimo que desear, ¿estaríamos dispuestos a pagarles más? Yo no veo ningún problema y ojalá pudiéramos pagarles mucho más para que no fueran corruptos, para que tuvieran un sueldo durante el tiempo que están y para que luego volvieran a trabajar a sus trabajos. Pero eso en función de una calidad y de una honradez y de unos principios y de unos valores que hoy en día muchos, o la gran mayoría de ellos, no nos están demostrando. Entonces, claro, es muy difícil, si además no hay transparencia y se van a llevar gran parte de un dinero que es nuestro, de los contribuyentes,
pues que tengamos que estar tranquilitos, ¿no? Si para cómo no hay transparencia... Yo creo que el lazarillo de Tormes es consustancial al español y que pagarles más, no sé si justo en España esa es la solución. Es verdad que países del norte de Europa, que les pagan estoy pensando, bien. por ejemplo, Luxemburgo, tienen unos salarios estratosféricos la gente que se dedica a política y aún así no se quieren dedicar a política porque les compensa más dedicarse al mundo de la empresa privada. No creo que sea el caso español cuando tenemos una masa funcionarial enorme, por tanto la filosofía de emprender o de trabajar en el mundo de la empresa privada, yo creo que lo de subirle los salarios a los políticos en España por ahora no estamos preparados. Tendría que demostrarnos su valía antes, sí. Además, menos en la situación económica en la que estamos. De hecho, lo comentabais antes, y otra noticia que publica otro medio de comunicación, en este caso el diario El Confidencial, cuenta cómo Pedro Sánchez estaría sopesando medidas intervencionistas si persiste la subida de la cesta de la compra, que es precisamente algo por lo que también viene apostando Unidas Podemos. De hecho, la secretaria general y también ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pedía este fin de semana topar el precio de la cesta básica de la compra y cargaba directamente contra los supermercados y contra el dueño de uno de ellos. Que no le podemos pedir a la gente de nuestro país que le dé de comer a sus hijos y a sus hijas lo que puede permitirse y no lo que piensa que es mejor. Que los supermercados como Mercadona o como Carrefour se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies. Indecentes, capitalistas despiadados... Pero es que, de verdad, decir que Mercadona, que es la empresa que más gente, una de las que más emplea en España, que acordó subir un 6,5% el salario a sus más de 93.000 trabajadores el año pasado, que obvio que fue pues uno de los sectores de distribución al que menos afectó la pandemia, ¿no? Pero que, al igual que otras mercantiles como Lidl, pues disponen de sueldos de 1.400, 1.500 euros base. Decir que son capitalistas despiadados es mentira. Trasladar a los supermercados, que esto es peor, que también lo hace en su discurso de ayer de Ione Belarra, las consecuencias de la subida de precios, de una inflación mal gestionada por un ejecutivo en el que participa Podemos y en el que, por ejemplo, su ministro de Consumo, Alberto Garzón, lleva más de 7 meses, veremos mañana a ver qué pasa, sin proponer nada en el Consejo de Ministros, es deleznable. Bueno, es que es muy fácil echar la culpa al otro de lo que al final ellos no saben hacer como propio partido de gobierno. Es un cinismo porque es que esta Belarra, en cambio, no habla para nada de los grandes capitostes de Davos y de todo lo que hacen a nivel global. Se guarda mucho de atacar a los globalistas y de atacar a las grandes concentraciones de las grandes empresas globales que están dirigiendo Davos y que están dirigiendo en el fondo y manejando a la sociedad civil global y a muchos políticos que tenemos, ¿no? Entonces, eso sí se lo callan, pero porque están de acuerdo en la deriva esa marxista de los globalistas. Margallo. Vamos a ver, la intervención en precios, antes hablabais de una economía regulada. Una economía regulada en la economía social del mercado es que las medidas que se adopten sean conformes al mercado, no contrarias al mercado. La intervención de precios es siempre contraria al mercado y este país tiene experiencias. Bueno, en el franquismo hubo los arrendamientos históricos, hubo las cartillas de racionamiento, etcétera. Pero hay un ejemplo que ellos ya lo han hecho, no sé lo que eran en alimentos ni cómo, pues no acierto a verlo. Pero en arrendamientos están empeñados en hacer eso. Eso ya falló en Barcelona, falló en París y falló en Berlín. Y es de sentido común. Para que haya viviendas en alquiler, para dar viviendas en alquiler, alguien tiene que construir viviendas en alquiler. Por tanto, tienes que tener dinero que se dedique a eso. Si tú dices, oiga, yo el dinero que tengo lo puedo dedicar a eso, construir viviendas en alquiler, pero me van a topar el interés. Si tengo un ocupa legal que deja de pagar, no lo puedo echar, etcétera, pues mire usted, simplemente no voy a invertir en eso. Si no inviertes en eso, hay menos viviendas en alquiler, y si hay menos viviendas en alquiler, sube el precio del alquiler. Esto es así de sencillo. Lo de los alimentos no acierto, bueno, el lenguaje ya que están utilizando, este lenguaje frente populista con ataque a personas, capitalistas despiadados y tal, es que esto recuerda lo de las barricadas de Bakunin, vamos, o sea, es que esto es de los años 20, 30, no tiene el menor sentido.
Yo conozco a Mercadona, pero vamos, el caso no es Mercadona, es que una empresa está para ganar dinero. Sí, y el dinero que paga tiene que pagar los impuestos de sociedades, pagar los impuestos sobre la renta del trabajo en la que tienen que... es decir, las empresas crean... ¿Qué quieren? No, Empresas que no ganen dinero, es que eso no se ha inventado. Hemos visto como los ganaderos y agricultores han denunciado desde hace muchísimos meses cómo los costes de producción les están llevando a una situación insostenible. Entonces, si al final la idea es la de limitar los precios en el supermercado, pues al final dejarán de... Pero si al final, si al supermercado no le salen las cuentas, porque... Es que está en corta a nivel económico, que no sabe de economía, que intervenir sobre el efecto, no, interven sobre las causas. Háblanos de por qué han subido los precios y vamos a intentar ver en las causas. Para nadie se le ocurre pensar que si tú consigues la paz, por ejemplo, en el tema de Ucrania y Rusia, van a bajar los precios del gas, van a bajar los precios de la energía y eso se va a comunicar a toda la economía y va a bajar los precios de los productos que compramos. Pues vete a las causas, intenta hacer un plan de paz para estos países, dedícate a ver de qué manera puedes introducir, no sé, otro tipo de energías, incluso volver a las fósiles. Invéntate cosas para ir a la causa, no al efecto. No, está fenomenal. Entonces, estos que van ahora, directamente por ejemplo, al precio, ¿no? El Ministerio de Defensa va a enviar tanques Leopard, ¿se llama? Genial, vamos a atizar la guerra, Ucrania, vamos a darle. cargados con combustible ruso. Más guerra. Y además, en una situación inflacionista como la que estamos ahora mismo, lo que hay que favorecer es el consumo. Por tanto, yo qué sé, bájale más el IRPF a las personas, que lo podrían hacer perfectamente. Permite que las personas tengan más dinero en su bolsillo y se lo gasten. Darles más posibilidad de comprar. No hay que bajarles, con que no lo suban, o sea, con lo que devuelvan el efecto precios. Es decir, lo he explicado muchas veces, a ti te suben el sueldo, tienes un poder adquisitivo menor si no te lo suben igual que ha subido la inflación, pero sin embargo pagas un impuesto sobre la renta mucho mayor. Sí. Y el único que gana en la inflación aquí, al parecer, es el gobierno. Es el gobierno. Y luego ten en cuenta que el IVA, incluso el IVA que han reducido, en el fondo estas pobres cadenas de mercado, que lo están pasando muy mal también, porque la crisis es la crisis, pues estas cadenas tienen que repercutir de alguna manera esa bajada del IVA en los precios. Y estamos viendo que desde luego, no han bajado los precios la cantidad del IVA. Y porque es lógico, pues que es la economía de mercado, es que tú has estado perdiendo márgenes durante meses y meses y meses y te da la oportunidad de no poder seguir perdiendo márgenes. Querrás que ese IVA no te afecte demasiado en tu bajada. Entonces hay que comprender las cadenas también. Pero es que es eso, esa manía de esta gente de no saber de economía y de ser unos utópicos absurdos y ridículos que sin preparar. Sobre todo lo peor de esta gente es que no está preparada y que los hacemos secretarios de Estado. Yo no sé a dónde puede bajar este país para hacer secretarios de Estado lo que está haciendo aquí, ¿no? Como la de las violencias sexuales, la señora MAP o PAM o como se llame. Ángela Rodríguez Pam. Ángela Rodríguez Pam, pues eso, puedes nombrar a Ángela Rodríguez Pam secretaria de Estado con esa incultura y esa desfachatez, ¿no? Tremendo, tremendo. En fin, nos queda muy poquito tiempo, poco menos de 3 minutos. Una última noticia que publicaba la semana pasada el diario Voz Populi, como las encuestas internas que estaría manejando el Partido Popular acercarían a Isabel Díaz Ayuso a una mayoría absoluta. Se quedaría en apenas un escaño. José Luis Martínez Almeida hablaba este fin de semana de que él con Ayuso formaban el equipo A. Pero este viaje no lo hubiera podido hacer. No lo hubiera podido hacer sin mi partner, sin Isa. Hubiera sido imposible. Todavía nos queda lo mejor de lo que tenemos que hacer por esta ciudad y por esta comunidad. Y lo vamos a hacer, partner, porque no hay ticket electoral en España como el equipo A, el de Ayuso y Almeida, el mejor ticket electoral de España. No sé, la de partner me parece tan Yo me quedo con la cara de Feijóo en ese momento, ¿no? Sí. No estaba aplaudiendo, por cierto. No. Está intentando salvarse porque la que tiene carisma de verdad es Isabel Ayuso, ¿no? Sí. Y las posibilidades de Almeida son más reducidas. En fin, aquí lo tenemos que dejar por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos quedan 40 segundos en los que les voy a recomendar que sigan el canal de Telegram de Julio Ariza si todavía no lo han hecho, porque como saben siempre está dando información muy interesante. De hecho, está ahora mismo contando las medidas que les hemos contado de Alberto Núñez Feijóo, esas 60 líneas que le hemos contado aquí en directo con la declaración del líder del Partido Popular, o cómo en Europa están arreciando las críticas a Pedro Sánchez por su asalto al Estado de Derecho. Así que ya lo saben, Julio Ariza, El Toro. Para más información, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 12 aquí en Dando Caña. Que tengan un muy feliz lunes.